En las redes sociales nos puedes encontrar en el canal de YouTube Patagonia TV. En Facebook, en NC10 Santa Cruz, perdón. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo estás? Estoy con el profe Rodrigo López. ¿Cómo estás, profe? Estamos muy perfectos, estamos perfectos para arrancar esta transmisión. ¿Cómo viste las peleas hasta ahora? Bastante bien, bastante buenas. El nivel amateur ha levantado bastante en la Patagonia. Bien, profe, ¿qué podemos contarle a todo el público que nos está escuchando en esta hora? Ya tenemos en breve la novena pelea, Lautaro Sebastián Aníbal, de Tean Fusión, de Río Gallegos, perdón, versus Jorge Zapana, del dojo Senshi. Va a ser una pelea aguerrida. Son dos escuelas, creo que van para el frente. Rústicas y bueno, van a chocar. El dojo de Calafate es de karate, ¿no? ¿O practican ki también? Creo que hacen... ¿Por el nombre? Por el nombre es de karate, por lo que se ve. Y también hacen kickboxing. Así que bueno, la pelea para mí va a ser una pelea, como te dije, o sea, aguerrida y de choque. Bueno, vamos a esperar una pelea técnica entonces en estos momentos. Sí, más que técnica yo creo que aguerrida. Van a chocar, van a ir a comerse el hígado, así que bueno, ahí eso es lo que yo veo y lo que yo palpito. Tenemos un gran público, les damos un saludo a toda la Patagonia, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, para Chile, Punta Arenas, que están participando de este gran evento. Vemos una cantidad de público bastante importante, aficionados y no aficionados a las artes marciales. Totalmente, fue... si yo estoy en Río Grande, en Tierra del Fuego, me inicié en este templo como entrenador, también competí en la parte de boxeo y la verdad que volver a este lugar para mí es emocionante más que nada, ¿no? Y que esté toda la Patagonia presente y la verdad que es muy bonito con nosotros. Me olvidaba de Tierra del Fuego, profe, sí, no, que estaba participando. No pasa nada. Tenemos de árbitro principal a un exponente del arte marcial hace muchos años, como fue sigue siendo el profe, Lilo Albarracín. Lilo, sí. Campeón mundial de ki. Y bueno, ya vamos a presentar en la mesa a los jueces que están participando, árbitros. Así que bueno, bienvenido a esta transmisión en vivo de lo que es este evento tan particular y tan lindo de artes marciales. Bueno, la verdad que por lo que se ve, mucha cantidad de público. Río Gallegos siempre tiene esa mística de tener un público ferviente y muy de comunicar sus emociones, así que la verdad que es muy bonito venir y pelear y sentirse así en la ciudad de Río Gallegos. Ya es la segunda, el tercer evento, ¿no?, que organiza Depredador Fight Night. Este es el 3. El 3. Creo que hace 2 meses se hizo uno grande también en el Boxing Club. Sí. Cualquier cantidad de público. Así que bueno, disfrutando las artes marciales. Era hora que estos eventos se hagan en nuestra Patagonia. Nuestros chicos siempre se quedaban acá. Muchos no pueden salir a competir a nivel nacional, internacional. Son altísimos los costos. Y bueno, fomentando el deporte en nuestra localidad, en el epicentro como es Río Gallegos. Totalmente, sí. La Patagonia obviamente está llena de eventos, pero como decís vos, o sea, es costoso. Sobre todo la Patagonia es muy costoso para trasladarse, o sea, no es barato. Hoy por hoy no se puede directamente concurrir a todos los eventos. Y era hora de que Río Gallegos tuviera un evento de esta magnitud, ¿no? Que se les ponga todo el show que se necesita. Bien, ya vamos a presentar el noveno combate. Pedimos perdón, tenemos el micrófono, el parlante, no nos escuchamos bien, pero vamos a hacer lo que podemos. En el rincón azul, representando la escuela de Kung Fu Chanfa de Río Gallegos, con ustedes, camina hacia el octógono, Sebastián Aníbal.
Bien, va caminando al octágono Sebastián Aníbal, representando al Team Chuanfa de Río Gallegos. Vamos a ver ese round de estudio, profe. Vamos a ver cómo se desarrolla este combate. Yo creo que no. Yo creo que no va a haber round de estudio. Yo creo que se van a chocar. Van a ir a tomar el centro del ring y a comerse el hígado, como dije antes, ¿no? Categoría hasta 90 kilos, profe, ¿no es cierto? 2 rounds de 2 por 1. 2 rounds de 2 por 1 es nivel amateur. Así que 2 rounds de 2 por 1. Árbitro de este combate, Nino Garcín. Señoras y señores, primer round. Vemos a Jorge Zapana tomar la iniciativa. Vemos este round de estudio. Un uppercut, un gancho, profe, de parte de Jorge Zapana. Responde Sebastián Aníbal. Ataca Jorge Zapana. Creo que si Jorge se ordena un poquito más, puede terminar la pelea con un golpe certero. Tendría que cruzar y meter un low y después volver con derecha para poder terminar la pelea, a mi modo de ver. La patada frontal de parte de Sebastián. Justo lo que hablaba de que se desordena cuando ataca y cualquier mano puede llegar. Llegó Aníbal con esa patada circular. Vuelve a reintentar al cuerpo. Un gancho. Ataca Jorge. Este round se lo podríamos dar a Jorge, porque por el ímpetu de tirar un poco más y de atreverse un poquito más. Reiteramos, en el rincón rojo, Jorge Zapana. En el rincón azul, Sebastián Aníbal. Vemos al equipo de los diferentes rincones trabajando. Siguiente categoría. Aquí
debería ir a buscar ahora el round, el muchacho de cabezal rojo. Tendría que ir a buscar el round. Sebastián Aníbal es el que tiene el protector rojo, sí. amarillo. Ah, sí. ¿Estamos confundidos? No, está bien, profe. Está bien. Bien, tiene que tomar un poquito más la iniciativa. Sí. Yo creo que si el de cabezal rojo hace una amague con la mano izquierda y patea arriba, lo puede conectar. Ya este round se siente el cansancio, Sí, profe. totalmente. Vemos Sí. a Jorge Zapana Sí. trabajando, esperando. Ya sintió el agotamiento. Sintió la mano. Sintió ese cross, ¿no? Sí, totalmente, sí, lo sintió. Debería trabajar un poquito más el muchacho de cabezal rojo, un poquito más para lograr el round y lograr revertir lo que fue el primer round, ¿no? Ahí volvería a volver con una high kick, que es una patada a la cabeza, cuando hizo la combinación. Ahí trabajó un low kick. Totalmente, sí. Ahí está. Un buen Cruzado. uppercut del competidor de casco rojo. Sí. Ya terminando el combate. Sí. Bien. Bien. Bien, una pelea bastante importante, profe. Este round se lo daría al de cabezal rojos. Yo creo que esta pelea es un empate a mi modo de ver. Cada uno ganó su round. Es evidente que el muchacho de cabezal amarillo sintió el agotamiento del primer round de todo lo que tiró y bueno, se quedó en el segundo, ¿no? Bien, bueno, vamos a esperar el fallo de los jueces, así que bienvenido a toda la transmisión. A Patagonia TV para Chile y Argentina. En las redes sociales lo podés encontrar en YouTube, Patagonia TV, en Facebook, en NS10 Santa Cruz. Así que le damos a aquellos que recién se están incorporando a la transmisión un saludo desde Río Gallegos, Tierra del Fuego, Punta Arenas, Puerto Madryn, Comodoro, Rivadavia, Calafate. Un evento bastante importante. Anuncia que esta pelea ha terminado en empate. Totalmente era un empate, se veía venir. Los dos tenían un caudal técnico igual. Sí, era similar, muy similar, por eso Muy similar. por las escuelas preveía que iba a ser un choque del centro del ring y tirar golpes, ¿no? Tirar muchos golpes. Bien, ¿qué combate se nos viene ahora, profe? Ahora viene Brian Galeano del dojo Senshi de Calafate contra Joaquín Gutiérrez, que es de Depredador de Río Gallegos. Categoría hasta 61 kilos, 2 rounds de 2x1. La última pelea amateur de la noche. Bien, vamos a esperar, lo dejamos con buena música, esperando a los competidores.
Pelea de equipo. No, profe. 2 rounds. En el rincón azul, oriundo de Calafate, tierra de los tímpanos y glaciares, representando al Dojo Senshi. Entrena 9 veces a la semana, perdió la última. Atención, atención Calafate, Brian. Atención Calafate, el competidor Brian Galeano en el rincón azul. Dojos Senshi. Otro chico de Calafate. Ha demostrado tener buenos competidores el Dojo Senshi. Muy buena preparación Calafate. Sí. Está creciendo, sí. Para aquellos que quieran ubicar a Brian, tiene el protector rojo. Joaquín Pirinolo Gutiérrez. Un sobrenombre bastante extraño para la disciplina, ¿no? Del TEAM Depredador. Categoría hasta 61 kilos, profe. 2 rounds de 2 por 1. Livianitos, quiere decir que se van a tirar mucho. Bien, están trabajando como cronometrista un boxeador amateur muy conocido en Río Gallegos como es Batuco Morales. Muchos años en el boxeo, hoy ya colgó los guantes, así que bueno, hoy está trabajando de cronometrista. ¿Algo que ver con el Pampa? Sí, son hermanos creo, una cuestión así. Sí. Bueno, ahí están presentando, profe, esperamos ver un buen combate. Sí. En la mesa de juez principal a Roddy Ice, Arias Pajarito, todo el mundo lo conoce, campeón mundial de boxeo chino, año 1998. Comienza la pelea. Brian está estudiando. Brian, reiteramos, protector rojo. Respondió con un uppercut, patada frontal, errada al cuerpo. Protector negro, perdón. Está bien, profe. Me falla un poco la boca. Creo que debería partir, Joaquín debería partir primero con un jab, achicar la distancia, meterlo y volver a tirar otro cruzado más. Ahí acaba de tirar el low kick. Sí. Responde Brian. Brian está estudiando mucho, tendría que tomar la iniciativa. Ahí debería haber cerrado Joaquín con una low kick para sumar más puntos. Low kick de Joaquín. Cruzado al mentón. Brian está quedado. Sí. Joaquín está aprovechando un poquito su boxeo, ¿sí? Pero debería, esto es kickboxing, debería patear un poquito más, ¿sí? Se trabó que quiso hacer una técnica De Sunshine, de Sunshine, de peleador de Muay Thai de Tailandia. de Muay Thai. Bien, está bien, Sí. son amateurs. Está perfecto. Es bueno ver Está perfecto, un buen está perfecto, espectáculo. sí. Creo que este round se lo llevó para mí Joaquín, por cantidad de golpes, por un conectado más que nada.
Bien, ahí estamos viendo el trabajo en el rincón de Joaquín. Muy buena técnica. Vamos a ver si en este round Brian responde porque no se ha mostrado con mucha técnica. Estuvo indeciso en este primer round, se lo llevó Joaquín. Debería ir a buscar un poquito más agresivo ahora. Último round. Ahí respondió Brian. Tiene que tomar la iniciativa Brian porque claramente está siendo un poquito superior Joaquín. Se está tirando mucha cantidad, por ahí un poco desordenado también, pero bueno, hay que entender también que son chicos jóvenes que están haciendo sus primeras armas en este deporte, ¿no? O sea, los nervios, ansiedad, se llevan arriba del ring. En este caso la jaula, ¿no? Creo que Joaquín debería dar un pasito atrás y patearle la zona media, más que nada. Ahí hizo el pasito atrás, pero tiró la mano. Ahí tomado Brian la iniciativa. Ahí erró un hat kick es abajo, ¿no es cierto, profe? No un low kick. No. El low kick es patada a la pierna, middle kick, patada media y high kick, patada a la cabeza. Vemos los puños frontal, patada frontal de parte de Brian, que no han llegado a destino. No. Desordenado sigue siendo más técnico Joaquín. Sí, la pelea está un poco desordenada, ¿no? Pero es normal. Sí, pero lo sigue ganando Joaquín la pelea. Estos 10 segundos son los que se acelera el combate. Bien, profe, ¿cómo viste la pelea? Este segundo round se lo doy a Joaquín de nuevo. Creo que ganó los 2 rounds. Debería llevarse sin ningún inconveniente la pelea. Bien, vamos a esperar el fallo de los jueces. Rode Ice, campeón mundial de boxeo chino en el año 1998. Estamos esperando la decisión. El jurado determina para esta pelea entre Brian Galeano y Joaquín Pelinaro Gutiérrez empate. No estoy de acuerdo, pero claramente bueno. No vimos un empate. Sí, no vimos un empate, pero vimos bueno. un empate, pero bueno. Puede pasar. Como decías vos, estimado profesor, que al ser amateur están dando sus primeras armas en lo que se llama las primeras herramientas en los combates de artes marciales. Sí, eso, o sea, los nervios, la ansiedad, por ahí no te deja hacer lo que entrenaste, no te deja trabajar tranquilo. La presión también, porque tiene mucha presión, lo vienen a ver los familiares, todo eso, y bueno, se nota. Bien, yo lo vi más técnico a Joaquín. Sí. Tendría que seguir trabajando el profe, más que nada en los miedos, ¿no? En los miedos, sí. Y Brian, muy inseguro. Tiene que trabajar un poquito más, Brian, la técnica, ¿no? Tiene que mejorar un poco más de técnica y seguir trabajando, entrenando, que es la clave para poder salir adelante en este deporte. Sí, no hay otra alternativa en esto. Bien, estamos esperando la pelea estelar. ¿Cuál es la pelea estelar, profe? A ver, la pelea estelar es la pedimos de... disculpas porque estamos al lado de un parlante que no nos deja escuchar mucho. Joaquín Coronel, chico de Río Grande, que lo conocemos también, es de la ciudad nuestra. Es el Team Domador.
frente a Eric, el terrible Cheuque de Team Muñoz de Chubut. Bien. Vamos a dejar a la audiencia que disfrute un poco de la música hasta presentarla. Mandamos un saludo a la escuela de Boxing Club, al Hilo Albarracín, a mis compañeros. Hoy tuvimos un compañero que compitió, dio todo y bueno, a seguir adelante nomás, ¿sí? Muy bueno el evento este. Con el hijo, disfrutando la velada, ¿cómo ve los combates hasta ahora? Muy bueno, todo muy bueno los combates, así que están muy buenas las peleas, la verdad que sí. ¿Estás disfrutando la pelea con tu hijo, por lo que se puede ver? Sí, con mi hijo vine, así que bueno, una linda experiencia para él, para que vea todas las peleas igual. ¿Aficionado a las artes marciales? Sí, aficionado. En vivo, repetimos que estamos para Patagonia TV, para Chile y Argentina. Vamos a hablar un poquito con la audiencia, a ver cómo ve el combate. ¿Cómo le va? Buenas noches. Lo agarramos comiendo, ¿no quieren hablar? ¿Cómo ve la velada de artes marciales? ¿Aficionada a las artes marciales? Bien, trabajando, viendo algunos de los aficionados a las artes marciales. Muchos vienen a acompañar a sus hijos, amigos. Tenemos un público bastante importante, están en las gradas. Vamos a ir hablando un poquito con cada uno de ellos. Y bueno, trabajando en lo que es esta velada de artes marciales, kickboxing, MMA. Bien, tenemos algunos mensajes por Facebook. Tenemos a Silvina Williams. Saludos desde Trelew, Chubut, esperando la pelea del hermano Monarca. Vamos, dice los changos. Emi Salas nos está viendo desde Calafate. ¿Cuántas peleas faltan? Estamos en la pelea, la decimosegunda hora, y son 21 peleas programadas. Ahora estamos en la decimoprimera pelea. Estamos en el evento de Depredador Night Team. Profe, ¿qué pelea tenemos ahora? Esta pelea de Manuel Gómez, un chico que peleó hace un par de semanas con un alumno nuestro.
Es un chico aguerrido, va para el frente, tira muchas manos, mucho boxeo. Va contra Franco Lobo Manrique, que es del Tiana Explosive, que es un peleador muy fuerte también. Vemos la entrada. Ese es Manuel Gómez. Entrada gratis. Un peleador muy aguerrido, mucho boxeo. Que bueno, que va a salir a presionar. Pero enfrente tiene un rival duro también, muy duro. En el sector opuesto, su ministro del Córdoba, acechando un puesto de sorpresa, listo para la casa, un verdadero guerrero, mundial del team, explosivo de Río Gallegos, Franco, el Lobo Manrique. Bueno, Franco se vino con la hinchada. Mucha hinchada. Un personaje, el Lobo, lo conozco. Muy buena gente. Como el intro de Metallica. Es un personaje lindo, el Lobo, muy querible. Pertenece a una academia amiga mía, o sea, con la que laburo Muay Thai, la parte de Muay Thai con ellos. Y nada, estuvieron en Río Grande también para un seminario que hizo la Bestia Calvo. Ya tiene varias peleas el Lobo Manrique, es muy conocido. Sí. Esta es la categoría semi-pro, profe. Semi-profesional. Emma está haciendo su debut en semi-pro. Es un peleador que va de frente también. Boxea bastante bien. Pero bueno, va a ser una pelea durita esa. Para mí, esta pelea, esas 3 rounds, no sé si llega a la tarjeta. Bien, Emanuel Gómez, rincón azul, y Franco, el Lobo Manrique, rincón rojo. Me puso lindo esto. El público de Lobo Manrique. Lobo Manrique, tremendo el público que trajo. La mitad de la tribuna es de él. Tremendo esto. El Lobo siempre trae gente. Y aparte le mete mucho show a la pelea, vas a ver. La iniciativa de Lobo Manrique con un low kick. Una patada circular alta. Corrijo, ¿no? Low kick, profe. Exactamente. Ahí va. Fortísimo. Fortísimo. Creo que Emma está equivocando el camino al pararse enfrente del Lobo. Vemos el trabajo técnico de ambos peleadores. Emanuel creo que para mí tiene que trabajar la velocidad, más que potencia con el Lobo. Si tira velocidad creo que lo va a complicar. Daría la sensación de que sintió un golpe Lobo Manrique. Sí, el low está sintiendo. Está sintiendo los low. Sí. Sintió la parte delantera del Lobo. Creo que debería insistir Emma con eso. Ahí. Ahí. Descargo de ambos competidores. Ese trabajo no le conviene a Emanuel. Ahí sintió un golpe, ¿lo viste? Ahí sintió. Tendría que haber continuado el Lobo Manrique el ataque.
se frenó. Sí. La verdad. Pateó debajo de la rodilla, no se vale eso en kickboxing. Ahí te debería presionar, Emanuel, porque se lo ve ahogado al lobo, ¿sí? Ahí respondió con Sí. con 2 cruzados. Sí. Y lo sintió Lobo Manríquez, Sí. sintió los cruzados arriba. Está sin aire. Está sin aire. Esta es una pelea semipro. Sí. Bien, profe, ¿cómo viste el...? Yo se lo daría a Emanuel Gómez este round, porque se dedicó a hacer kickboxing. Emma, lo vi, le falta, si bien comete el error a veces de pararse enfrente del lobo, por ímpetu de ir a buscar la pelea, en este round tendría que salir a presionar un poquito más Emma para lograr ahogar mucho más al lobo, que se lo ve bastante cansado. Bien, vemos el trabajo de los rincones, de los profes, de los coaches. Invitamos a la audiencia que envíen su mensajito donde están viendo la transmisión en vivo del evento. Vamos por el segundo, profe. Aquí Emanuel Gómez debería presionar un poquito más. Creo que ese es el trabajo que le ha dicho su esquina. Sí. Respondió muy bien el Lobo. Sí. Lobo. Son dos competidores muy parecidos técnicamente, estimado profe. Sí, son fuertes los dos. Bueno, tiene que tratar un poquito más de trabajar más velocidad para lograr ahogarlo, ¿no? Se lo ve muy cansado a Lobo Manrique, Sí. pero sin embargo Responde igual, responde. Sí. Es muy técnico también en cuanto al contraataque. Sí. Muchos peleadores usan ese cansancio para atraer a su oponente. El trabajo. Patada circular, un gancho a la cara de Lobo Manrique, lo sintió. Sí. Vemos cómo saca el bucal afuera, Está buscando aire. buscando aire. Pero está conectando también, está conectando bastante, muchísimo, y bastante. exacto. Ahí conectó otra vez, durísimo, durísimo. Y Emma, para mí, equivocando el camino. ¿Sí? Está tirando de muy lejos y queda muy parado de frente a veces, y eso hace que el Lobo Manrique pueda contragolpear. Otra vez, ¿no? Tendría que atacar un poquito más. Está muy quedado, se quedó Lobo. Bien, los últimos 10 segundos, vamos a ver la parte técnica. Este es el cargue técnico de los competidores.
Se lo doy este round porque conectó mucho más al Lobo Manrique. Se lo doy este round a él. Conectó, creo que Emma, a mi modo de entender, equivocó el camino de este segundo round y se lo ve bastante agotadísimo también. Vamos a ver quién es el que saca el león de adentro en este round, ¿no? En lo personal, para mí el combate se lo lleva Manuel. No sé cómo lo ves. Son 3 rounds. Tiene que recuperar un poco ahora Lobo Manrique para... Tiene que salir a buscar. Yo en mi tarjeta lo veo, hasta ahora lo veo empate a los dos. El primero lo ganó Emma para mí. Y el segundo lo ganó por ahí, por muy poquito el Lobo Manrique para mí. Acá se va a decidir todo. La fraternidad, Siempre. el respeto a las artes marciales es importantísimo. Siempre. Escuchamos la hinchada de Lobo Manrique. Tremenda hinchada del Lobo, ¿eh? La mitad Del estadio. Hoy es local. Bien. Lobo es local. Sin embargo, se lo ve un poquito más entero a Manuel. Sí, un poquito más entero, sí, de verdad. Muy bueno. Ahí llegó Lobo Manrique muy bueno. con un cruzado alto, una patada alta. Muy buena combinación. Muy buena combinación. Y está buscando el knockout, ¿eh? Esas patadas erradas, para los que no saben, cansan muchísimo. Muy bueno, la de Manuel ahí, perfecto. Yo creo que está guardando Sí. un poco de aire luego para los últimos. Lo que es importante, Sí, importantísimo. importantísimo. Se está quedando muchísimo, Emma. Se está quedando muchísimo. Debería buscar un poquito más de pelea para llevarse el triunfo. Es que con un competidor como Lobo Manrique no tiene que quedarse o quedarse. Pega fortísimo. Aparte, puede usar ese cansancio a favor de él. Ahí está. Ahí llegó y lo sintió Emanuel. Lo sintió. Sintió esa mano derecha ahí sobre el rostro. Durísimo. Bien. Un gancho al Tremendo. centro totalmente. Tremendo. Cruzado, muy bueno. Y está trabajando muchísimo, ¿eh? Bien, se van a venir esos 15 segundos, 10 segundos de dejar todo, ¿no? Todo. Arriba del ring. Se lo está llevando por delante. Se le cayó el protector Sí. a Emanuel. Está cansadísimo, Manuel. Está cansadísimo. Ahí está. Se siente el cansancio de Manuel. Era lo que hablábamos. Es ensordecedor. El lobo es un animal. Sin embargo, se cansó. Sí. Normal de los pesos pesados, normal. Mucho desgaste y tiraron bastante para hacer pesos pesados también, ¿eh? 15 segundos. 10 segundos, perdón. Ahí se viene el descargue técnico de cada competidor. Peleón. Claramente este round se lo llevó Lobo Manrique. Lo llevó Lobo Manrique, a quien yo lo tengo ganador en la tarjeta por un puntito. Creo que Emma hizo una buena pelea. Está creciendo de a poco. Pero esta pelea yo se la doy al Lobo, ¿sí? Se la doy al Lobo. Bien, esperando el fallo. Por decisión dividida de este jurado,
no estoy de acuerdo, pero bueno, como se dice, puede pasar. Lo que vemos es 2 rounds que se llevó Emma. Sí. Y uno... El Lobo Manrique. Pelea, Lobo. Hola, ¿qué tal? Quería agradecer a todo el público que me vino a aguantar. No nos pudimos llevar la victoria, pero la verdad que di guerra y es lo que importa, venir a dar un espectáculo para la gente. ¿Cómo viste la parte técnica? ¿Estás conforme con el fallo? Siento que estuvo muy peleado, que estuve a punto de tirar muchas veces, pero me faltaron patadas. Estuvo bien. La verdad, un verdadero contrincante y nada más que decir. Trajiste medio apoyando. Felicitaciones, a seguir practicando este deporte tan lindo. Bien, estamos con... Está participando hoy de juez central, ¿no es cierto? Y fiscal, sí. Bien, para aquellos que por ahí a esta nueva generación que muchos no te conocen, 1998, campeón mundial de boxeo chino, ¿no? Traje, sí, medalla china en China, bueno, medalla de oro en boxeo chino, sí, en Xinan. Fue Sí, en Beijing, en Beijing o en Xinan fue en China en el 98, el 8 del 8 del 98, fue, exactamente. Es verdad, esto es mito o es realidad. ¿Tuviste con los monjes Shaolin? Exactamente, sí, estuvimos haciendo con los monjes, estuvimos casi un mes, estuvimos ahí. Sí, era algo maravilloso. Vos veías en las teles, vos decís, no, eso no puede ser. Y existe, tal cual. Pajarito, ¿estás enseñando actualmente? Sí, estamos dando clases de boxeo chino y de kung fu en el gimnasio Fusion Fitness por ahora, que queda en Mendoza, ahí frente de la Anónima Proxy, y son martes, jueves y sábado estamos dando por el momento, de 9 a 11:30 de la noche. Bueno, desde el año 97-98 nos conocemos con el profe, obviamente que tenía unos kilos menos. Sí, kilos y años menos, ¿no? Profe. Eso fue lo que nos unió, ¿no? En ese tiempo era más abierto el tema de las artes marciales. Nosotros se juntaban todas las artes marciales, lo que era el karate, el hapkido, el chaido-kwan, el taekwondo. Y bueno, como ahora se puso muy de moda esto, lo que es el MMA, se fue perdiendo por ahí un poco la camaradería que había antes, ¿no? Pero bueno, seguimos viendo, ¿no? Lo que estamos en este rubro hace un montón de tiempo, nos volvemos a reencontrar y para mí es algo hermoso, juntar tantos años de arte, ¿no? Porque es buenísimo hacer esto. Bien, seguir transmitiendo la parte del boxeo chino a las nuevas generaciones, a todos los chicos que hoy te toca formar, es una responsabilidad bastante importante. Sí, tal cual, sí. Yo este año, por lo general estoy viajando mucho, pero este año me quise dedicar a poder brindar un gran de lo que yo aprendí en tantos años, ¿no? Y poder transmitírselo a los alumnos. Bien, profe, muchas gracias por la nota y gracias por estar. Damas y caballeros, en el siguiente combate, en la siguiente contienda, categoría 5, 3 rounds de 20 minutos.
hasta 71 kilos. Desde Tierra del Fuego al Rincón Azul, del Tigradillo, duro como una piedra, determinación sólida como un muro, materia dispuesta para este desafío, con ustedes, Marcos Uribe. Cierre de Ushuaia. Atención Ushuaia. Marcos en el rincón azul. Luciano Menduco Pullones. Luciano Menduco, rincón rojo de Río Gallegos. Este es semipro, profe. Pelea semipro. Bueno, 71 kilos, pesos fuertes. Así que vamos a ver qué nos depara esta pelea. Luciano, ¿no es cierto? De ejército argentino, ¿no? Argentino, sí, sí. Representando al ejército argentino, ¿puede ser? Es el team Depredador de Javi Letieri. Javier Letieri. Soldado voluntario, me parece que es. Parece uno que de sí, los parece que soldado sí. voluntario. En minutos más tenemos la inauguración del evento, donde estará participando la banda militar Río Gallegos con lo que es la presentación oficial del evento. Buenísimo. Buen detalle. Bueno, esta fue la Grillotina de Ushuaia. Sí, también nos hemos enfrentado muchísimas veces. Su profe es Rimer Alcocer, peleador profesional. Es una escuela también bastante aguerrida, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo funciona Marcos Gutiérrez, la seriedad, Concentración. parados, concentrados como verdaderos profesionales. La iniciativa de Luciano. Es un round técnico, ¿no? Esto ya es más técnico. Están buscando la iniciativa de Marcos de Ushuaia. Se ve un peleador técnico. Sí. Está buscando su momento, ¿no? Está buscando el momento. Vemos una diferencia en la altura también. Creo que hubo un choque de cabeza ahí. Creo que Luciano está teniendo mucho poder
en sus golpes y eso puede traer consecuencias en el segundo y tercer round por el cansancio, ¿no? O sea, debería jugar un poquito más. Jugar significa trabajar un poquito con las manos, combinar y no tirar tanto poder. Bien, este round es un round bastante ya en estas categorías que realmente son verdaderos profesionales, ¿no? Llega el octavo. Y ya en semi-pro ya tenés un paso. Ahí vemos que otra vez Luciano tira todo poder y está ejerciendo un desgaste. Y se lo voy a abrir la boca. A Marcos. Sí, se lo voy a abrir la boca. Luciano, perdón. Luciano. El peleador de Río Gallego se lo voy a abrir la boca. Está teniendo mucho poder. Eso hace que se pueda cansar rápido, ¿no? Sin embargo, conecta. Ahí vemos una patada circular a la altura de la cara. Sí. Gancho. Este round se lo está llevando él, pero está teniendo mucho poder, ¿no? Golpe bajo. Sí, Estos golpes bajos, aparte de doler, sacan fuerza. Sacan aire. Sí, Y sacan aire. Sí, sacan aire. Te quitan piernas. Sí. Bien. Sí. Luciano se desordena bastante en el ataque, pero está llevándose el round porque está trabajando un poquito más. Marco ataca, Sí. ataca, pero desorganizado. Sí, no tira tanto. Es decir, los golpes pasan un poquito de largo. Bien, ¿cómo viste este round? Este round se lo lleva Luciano, pero vuelvo a repetir otra vez, tiró muchos golpes de poder y eso a la larga del round se va a notar. ¿Sí? Se va a notar y yo creo que si el peleador de Ushuaia sigue trabajando puede complicarlo, ¿eh? Le enviamos un saludo enorme a todos los que están viendo la transmisión de Patagonia TV para Chile y Argentina por Canal 10. En las redes nos podés encontrar en YouTube, Patagonia TV, en Facebook nos podés encontrar en NC10 Santa Cruz. Perdón por el parlante que está acá al lado que no nos deja modular muy bien. Durísimo el parlante. Le agradecemos al parlante. Bien, empezó. Sí. Un poco desorganizado Luciano tirando golpe de poder otra vez. Y ahí vamos a una patada circular, llegó plena al rostro. Gancho por parte de Marcos. Sí. Patada frontal, no alcanzó a llegar al cuerpo. Ahí empieza a trabajar el de Ushuaia abajo para lograr cansarlo. Vuelve a trabajar Luciano fuerte otra vez. Cruzado gancho por parte de Luciano. Sí. No está aprovechando, creo, el de Ushuaia. Marcos. No está aprovechando la desorganización de ataque de Luciano. Marcos se lo ve cansado, ya respirando con el bucal afuera o la boca abierta. Acá juega mucho también la preparación física que tengan los competidores, ¿no? Sí. Por lo general siempre es fuerte la preparación, pero bueno. Arriba de la jaula o del ring es otra cosa. Los nervios, la adrenalina, todo juega. Ahí vemos el gancho que conectó Luciano, Sí, pleno a la cara de Marcos. Sí, está volviendo a llevar el round otra vez. Otra patada circular de pleno en el rostro de Marcos por parte de Luciano. Low kick Sí, low kick. o half kick Low kick. Low kick. Sí, low kick, sí. por parte de Luciano. Sí. Que este round lo está dejando bien claro que está ganando el round, ¿no? Sí.
Se resbaló. Sí. No sé si viste un golpe. Sí, o Por lo que sea. vi, sí. Es Sí, un está low, contando. sí, está un low. ¿Cuenta de protección? Yo creo que lo agarró un poco en desequilibrio. Sí, mal parado, mal parado. Mal parado. Está muy cansado Marcos. Sí. Y Yo no creo usa que su si distancia. Luciano acelera un poquito, creo que tenemos knockout. No aprovecha la distancia el peleador de Ushuaia, no aprovecha la distancia que tiene mucha distancia, pero se acerca todo el tiempo. Bien, vemos 10 segundos de... Cansadísimo. Este round se lo doy nuevamente a Luciano, ¿no? O sea, conectó muchísimo y está demostrando que está en una buena preparación. Me acaba de, como se dice en la jerga, de cerrar la boca, ¿no? Escuchamos a toda la audiencia, ¿no?, que está participando hoy acá. Familias Mucha. con hijos, Muchos niños. muchos niños. Bien, último round. Último round. Tendrá que buscar el knockout el chico de Ushuaia, ¿sí? Claramente si quiere remontar, tiene que buscar el knockout Marcos. Tiene que anotar. Un low kick, un hack kick por parte de Luciano. Gancho. Uy, patada frontal prácticamente al rostro. Buen gancho, ¿no? Buen gancho por parte de Marcos. Low por low. Low por low. Hack kick de parte de Luciano, ¿eh? Y lo sintió muchísimo. Se está llevando el round otra vez Luciano, ¿no? Se está llevando el round, ¿no? Están llegando todos los golpes. Igual se lo ve visiblemente afectado. La pierna de adelante. La chico pierna de de adelante la tiene. Cansadísimo, Se ¿no? sintió, aparte sintió el low kick en una de las piernas. Yo creo que dos low más fuertes y no va a resistir esa pierna, ¿no? Se siente el cansancio, Sí. se ve el cansancio en los dos competidores. A veces cuando la gente pide low, ¿no? Arriba del ring, el cuerpo no responde. a Respondió veces. Marcos con una patada circular Durísimo. al medio del cuerpo. Durísimo, Se durísimo. sintió. Sí, lo escuchamos, ¿no? Durísimo. Marcos visiblemente afectado, cansado, ambos, muy pero agotado. se lo ve bastante agotado al. Debería repetir con una mano arriba y cerrar con low kick. Luciano. Creo que tiene que haber cuenta ahí, ¿eh? Tiene que haber cuenta. Tiene que haber Sí. lo Sí. tocó. Lo dijimos antes de que cayera, ¿no? Para mí debería ser parada la pelea, ya para mí no tiene sentido. No va a responder. no 10 va a responder. segundos. 10 segundos finales.
competidores. Muy bien, lo entregaron todo. Entregaron todo, dejaron todo arriba del ring. Buenísimo, muy buena pelea. Se lo doy otra vez a Luciano el round. Ganó clarísimamente la pelea. Muy fuerte. Creo que si se ordena un poquito las combinaciones, puede tener una buena carrera, ¿no? Bien, vamos a esperar el fallo. Esperando la decisión de los jueces. Ganador de este magistral combate, el Rincón Rojo. Victoria indiscutida. Le va a doler mucho el cuerpo a Chico de Ushuaia, pero bueno, respondió a la pelea y eso es genial, ¿no? De un pibe que lo dejó todo arriba. Felicitaciones para el Chico de Ushuaia también. ¿Cómo estás? Contento por el triunfo de hoy día, muy emocionado, gracias al profe por estos ventazos que se manda, a mi equipo también que la viene rompiendo, vamos con todo, un saludo para mi familia de Mendoza que nos está apoyando, para mi mamá acá cerca, así que muy contento. Vimos un combate bastante técnico, por ahí te vimos cansado, se sintió la pelea, ¿no? Muy buen oponente tuviste al frente tuyo. Sí, muy bueno, la verdad, así que, pero bueno, salimos con todo el corazón, dejarlo mejor igual. Presentando al ejército argentino, ¿no? El ejército argentino, sí. Muchas gracias al señor Siburi también por darnos la oportunidad también, así que estamos muy contentos con el ejército también. Muchas gracias y gracias por seguir fomentando también a través del profe Javier la práctica del arte marcial. Muchas gracias, un abrazo a mi profe que también que es un excelente profe, así que muchas gracias.
Todo el deporte en una señal. Patagonia Sports. Vivimos el deporte. Disfrútalo. Señoras y señores, señores, un nuevo debate, una contienda salvaje. Dos de los mejores pesados de la Patagonia. Cierre de una trilogía de combates, una verdadera final. Categoría semi-pro, 3 rounds pesados. En el rincón azul, ¿quién? Y prende el fuego el ring, representa el populoso barrio San Benito de Río Gallegos. Entrega en el gozo depredador desde los 16 años. Ganó la segunda pelea contra Maxi Aguirre, Santiago, el Dragón Gutiérrez. En el rincón rojo, 34 años, oriundo de la ciudad de los glaciares, del Calafate, del Team Aguirre, con 90 kilos de músculos, mucho aire, espíritu de lucha, macizo como el deseado. Con ustedes, Maxi, la furia. Reiteramos, profe, en el rincón azul, Santiago el Dragón Gutiérrez. En el rincón rojo, Maxi Aguirre, Team Aguirre de Calafate. Calculamos que debe ser el profe él, ¿no? Porque el profesor de Team Aguirre, seguramente, ¿no? Esta es una categoría pesada. Pesado, ¿no? Estamos hablando de 80 kilos. Pesado. Pesado en 90 kilos para arriba. 90 kilos. 90 kilos para arriba, pero no se lo ve como pesos pesados normales, se lo ve más livianitos. Y calculo yo, o sea, no deben tener la pegada como un peso pesado normal, ¿no? Santiago ha participado en varios eventos. Santiago Gutiérrez ha participado en varios eventos del Dragón. Ajá, ok. Ahí vemos la iniciativa por parte del Dragón Gutiérrez. Desordenado, pero ha conectado varios golpes a su oponente. Tomando la iniciativa el Dragón Gutiérrez. Sí.
prácticamente no hubo estudio. No, creo que se conocen, me parece, ¿no? Porque salieron a... prácticamente como si entrenaran juntos. O sea, bueno, justo se nos paró un señor enfrente. Vemos el trabajo de ambos competidores. El Dragón Gutiérrez esperando el momento de conectar, ¿no? Sí, creo que se mueve, a mi entender, Maxi Aguirre se mueve demasiado circularmente, cosa que favorece el andar del rival, ¿no? Porque no lo hace trabajar mucho. ¿A cuántos rounds, profe? A 3 rounds. A 3 rounds este combate. Sí. Muy desordenado el ataque de Aguirre. Creo que debería ordenarse un poquito más con los jab para tener un alcance mejor. Esos trabajos circulares, a mi entender, no formulan más cansancio en él que en el rival, ¿no? Un saludo a toda la audiencia de Ushuaia que están conectados a través de la señal. Y a Río Grande. Río Grande. Ciudad. Vamos a ver si hay algunos mensajitos de Chile. Vamos a tratar de, después de decirle a Loper, si hay algunos mensajitos de nuestros vecinos. Hoy una de las peleas estelares es contra Argentina-Chile. Internacional. Una pelea internacional. Creo que ahí debería Maxi trabajar cortito, pero con distancia, para poder lograr patear, porque no está pateando nada. Sí. Este round es muy parejo. Este round es muy parejo. Yo creo que... Está desordenada el primer round. Se desordenó mucho el primer round. Bien, le damos un saludo a toda la audiencia de Madryn, que tenemos competidores de Puerto Madryn. Mi amigo Abel Germillá. Comodoro, sí. Bien, ahí vemos el trabajo de los diferentes rincones. Coach. Se llevó el primer round el Dragón para mí. El chico de Río Gallegos se llevó el primer round. Mirá, Rodrigo, yo lo vi bastante parejo. Para mí es un empate. Le hacen un empate, bueno. No, bastante parejo, ¿no? Sí. O sea, tuvo, la verdad que sí, tuvo parejito, pero bueno, yo le doy un poquito. Alcanzó un poquito a conectar un poquito más el Dragón. Creo que Maxi se tiene que organizar más en los combates, ¿no? O sea, en el combate. Bien, Rincón Azul, Santiago, el Dragón Gutiérrez. El Rincón Rojo, Maxi Aguirre, de Calafate. Eso tiene que hacer Maxi, ¿no? Es patear y trabajar con las manos. Nos mandan un saludo que están a través de la transmisión Punta Arenas, Puerto Natales y Santiago de Chile. Un saludo a nuestros hermanos chilenos que están... siempre gente buena. Están en lo que es la transmisión del evento. Siempre gente buena en Santiago de Chile, que tengo muchos amigos que practican Muay Thai. Y saludo también a la gente de Punta Arenas también. Hace 3 años, antes de la pandemia, en Santiago de Chile, precisamente en Curacaví, deben estar mirando la transmisión, le enviamos un saludo enorme desde ITAF, Taekwondo, a nuestros hermanos que también practican karate, diferentes artes marciales. Disciplinas. Vemos que Maxi sigue trabajando de la misma manera, equivocando el camino, a mi modo de ver, o sea... camina de forma circular, no preocupando al rival, ¿no? Un llamado de atención a los coaches, a los profes. Siempre en estos casos se trata
de mantener una conducta que no se pase a lo antideportivo. Total, sí. No debe haber falta de respeto ni al rival, porque a veces los rincones hablan sobre el rival, cosa que no se debe hacer. Una patada circular. Sí. O un giro de talón por la espalda. Sí. Por parte del Dragón Gutiérrez. Un giro de talón también. Yo creo que el Dragón Gutiérrez está esperando conectar. Se tropezó. Sí. Bueno, de acá se vio claramente. Tropiezo. Se nota el cansancio ya en esta categoría, ¿no? Sí, peso pesado. Peso pesado. Creo que el Dragón está también cometiendo un error que es clave. O sea, está caminando detrás del peleador, cuando tendría que acortar el ring, achicar el ring, para poder cortar el paso y golpear, ¿no? Golpe bajo. Golpe antirreglamentario, golpe bajo. Que cuando en el peso pesado es muy común a veces cuando están muy cansados, ¿no? Ya se recomienda cuando están muy cansados los peleadores peso pesados tirar un poco más de manos y no tanta patada porque sucede esto. Bien, ya entramos en los últimos 10 segundos, ¿no? De este segundo round. Bien, ¿cómo lo viste, Lo daría empate. Lo daría un poco empate por el tema de... Se hizo muy desordenado, muchos golpes bajos y lo daría empate este round, sí. Sigo diciendo a mi modo de ver, ¿no? Reiteramos el saludo para la gente de Punta Arenas, Puerto Natales, Santiago de Chile, que están en la transmisión, ¿no? de lo que es el evento de Fight Night. Depredador. Por la señal de Patagonia TV para Chile y Argentina. En las redes nos podés encontrar en Patagonia TV, en YouTube, en el canal de YouTube. Y en Facebook, en NC10 Santa Cruz. Déjame mandarle un saludo, Juan Carlos, a la gente de Río Grande, a la escuela municipal, de la cual soy profe, a The Prince Muay Thai, de la cual también soy profe, y a todos los seguidores que nos están siguiendo ahí, también en la transmisión de Río Grande, ¿sí? Bien, este es un round ya definitivo. A los dos competidores se le ve bastante parejo. Rodrigo. Vamos a ver en estos últimos 20 segundos cómo aprietan, ¿no? Cómo es el trabajo técnico de cada uno. Pues, lo que estamos viendo es que el Dragón está buscando la pelea. El rival, Maxi, camina de forma circular, vuelvo a decir, comete ese error. Y bueno, debería cambiar su estrategia, ¿no? El Dragón trabajando y Maxi no contesta. Bien, ya nos estamos acercando a las principales peleas. Sí. Ya faltan 2 peleas más para dar inicio al evento formal. A la pelea de pro. Ambos competidores se les nota el cansancio. Pareciera como que se conocieron un poquito. No sé cómo será la historia de ellos dos, pero creo que se conocen bastante por el tema de que trabajan más como un estilo sparring, más que nada. Se conocen bastante, me parece. Se ha animado muchísimo con ese giro de talón por la espalda por parte del Dragón Gutiérrez.
low hack kit, muy conectado abajo, Sí. pero con poca potencia. Y cansancio. Mucho cansancio, Sí, ¿no? mucho cansancio. Por parte del dragón. Sí. Ya vamos a entrar en los segundos finales. Se siente mucho el cansancio. Están agotadísimos, agotadísimos. Agotadísimo. Sí, agotadísimos. Listo, 10 segundos, los 10 segundos finales. Claramente, técnicamente los dos competidores Sí. iguales. Sí, igualito. Me parece que vuelvo a repetir, se conocían, no sé cómo será el historial entre ellos dos, pero se conocían bastante por lo que se vio desde acá, ¿no? Se la llevó el dragón para mí la pelea, ¿no? Eso es lo que buscamos, después Sí. de un combate fuerte, la camaradería, la amistad, El respeto que el siempre tiene que respeto haber. que tiene que haber en las artes marciales, ¿no? Totalmente, sí. Cortesía, Total. ser íntegro. Totalmente. Eso es lo que bueno que tiene el kickboxing, el K1, el Muay Thai. Mucho respeto. Te puedes matar arriba del ring, pero vos sabés que el rival de frente hizo el mismo trabajo que vos, se sacrificó lo mismo que vos, dejó a su familia lo mismo que vos. Y nada, es lo importante, el respeto entre ellos. También convengamos, Rodrigo, que se lleva un tiempo de preparación. Sí. Subir al octágono no es fácil, No. se requiere No, varios no. meses de trabajo, Sí. tanto físico, Sí, sí, estar sí. constantemente por ahí en doble jornada. Nos estamos riendo un poco, me mató el micrófono, el parlante. Esta contienda, Rincón Azul, el dragón. La verdad. Totalmente de acuerdo con el fallo. ¿No estás de acuerdo? No, totalmente de acuerdo, Totalmente totalmente de de acuerdo con el fallo. Para mí ganó bien. Se llevó bien el triunfo el dragón. Bien, se ve que son amigos y es importantísimo. Sí, sí, me pareció que se conocían. Me pareció. Bien, tenemos décima cuarta pelea, 15ª y ya entramos en la recta final de lo que va a ser la velada fuerte, ¿no? Del evento.
Bien, seguimos transmitiendo el evento, un evento singular de artes marciales. ¿Cómo está, profe Muñoz de Comodoro Rivadavia? Le damos las gracias al profe Javier Liqueri por la invitación. La verdad que un hermoso evento, se está disfrutando, la gente se ve que lo está disfrutando y sí, de verdad, estamos muy contentos. ¿Con cuántos competidores estás participando en este evento? Hoy vinimos con 9 competidores, éramos 12, se me cayeron un par de peleas, pero la verdad que los chicos igual lo están disfrutando, lo están pasando bonito. ¿Cómo vas en el medallero, no? ¿Cómo vas en lo importante? Más allá de la competencia es venir y participar y pasarla lindo, pero a nivel técnico, ¿cómo ves a tus alumnos? Hay un buen nivel, se está notando que hay un buen nivel acá en Río Gallegos. Gracias a Dios nosotros no perdimos una sola pelea, después todas las demás la ganamos. Los resultados no nos importan, venimos a disfrutar, a agarrar aprendizaje y lo más importante a conocer a los profes, a la hermosa gente que está acá en Río Gallegos. Bien, pasaba el profe Muñoz de la ciudad de Comodoro Rivadavia, perdón. Muchas gracias. En la categoría semi-pro, 3 rounds de 5 por 1. Categoría pactada en 68 kilos. En el rincón azul buscará entrar el apodo de la Norma Rica. Puso la provincia entera y llega para representar al team. Bien, Rodrigo, seguimos con el evento. Pelea de MMA. Ahora viene el MMA. Lo que estábamos viendo era kickboxing. Lo que estábamos viendo era kickboxing, ahora viene la pelea de MMA. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a uno de mis compañeros que está de guardia, a Eduardo Pérez. Está mirando el evento a través de la web. Le mandamos un saludo a Ushuaia, reiteramos, Comodoro, Punta Arena, Santiago de Chile. Un saludo a todos ellos. Tierra del Fuego, siempre me olvido. Sí. Nada, saludos para Puerto Madryn también, Río Grande, Calafate y Comodoro. Rincón Azul, Monito Bamonde. Se viene un combate bastante fuerte, profe. Del Team Explosivo Cortés llega a la jaula del depredador Byron el Jagua Velázquez. Ahí lo vemos subir al Jagua Velázquez al octágono. Me está matando. Me está matando. Te manda el saludo el parlante, Rodrigo. ¿A cuántos rounds, profe? Esta es a 3 rounds también. Bueno, el Jagua Velázquez, Brian, un competidor fortísimo, noqueador también. Mucha hinchada trajo. Es un amigo mío que también estuvo entrenando Muay Thai con nosotros. Metiendo show como me gusta a mí. Se viene una pelea muy técnica. Puede haber un knockout. De hecho, va a haber un knockout para mi modo de ver, Brian de la Academia Explosiva, gente amiga, gente que entrenamos Muay Thai, que han viajado a Río Grande hace poco también a mi ciudad para hacer un seminario de Muay Thai y entrenamientos durísimos durante 5 días. Esperando que suba al octágono el monito Bamonde, ¿no? No, ahora el que va a subir es Jagua Velázquez. Jagua Velázquez. El monito está en el octágono, esperando su momento también.
en su presentación, el Jaguar 3. 14ª pelea de la noche. Vemos en el rincón del Jaguar a Adrián Levin, un entrenador que está creciendo muchísimo porque se preocupa por toda la disciplina en MMA, ¿no? O sea, Muay Thai, boxeo, kickboxing, jiu-jitsu. Es un tipo muy informado a quien la verdad respeto muchísimo. Bueno, vamos a ver cómo Mauro el Monito Bamonde plantea la pelea, ¿no? Con un peleador tan técnico como es Brian. Vemos una diferencia de altura bastante importante a favor de Brian, ¿no? O sea, bien, vamos a ver quién toma la iniciativa. Brian va a salir a buscar. Netamente profesional la pelea. Sí. Con el peleador es muy preparado. Ahí está la rodilla. Derribo. Estamos viendo la modalidad MMA. Lo acaba de montar ahí. Acá hay sumisión, ¿no es cierto, Rodrigo? Sí, aclaro que yo no sé mucho de MMA. O sea, me he informado en estos días por el tema de este deporte, ¿no? Ahí llegó una patada plenamente a la cara por parte del Monito. Sí. Bamonde se defiende bien, a Brian. Durísimo golpe de Brian, durísimo. No va a durar mucho de arriba, abajo, Tiene que salirse en cuanto antes el Monito Bamonde de del derribo, ¿no es cierto? Está recibiendo castigo duro. Está aplicando un agarre. Un competidor muy técnico, Jaguar, ¿no? Brian sí es muy preparado. Muy preparado. Es un animal del timing, como lo llamamos nosotros. Bien, pasa un tiempo para la sumisión. Fuertísimo, Brian, muy fuerte, muy fuerte. Vemos cómo el Monito Gutiérrez logró pararse, Sí, es importante. Lo toma por la espalda. Agarra un brazo, está por aplicar una llave, no pudo. Ahí debería meter rodilla a Brian. Estas peleas de MMA son muy técnicas y aparte son muy desgastadoras. Ahora, hay que tener un entrenamiento durísimo. Vemos cómo está trabajando el Monito Gutiérrez para poder zafar. Sí, lo está dominando muchísimo Brian. De la mano de Brian. Está castigando demasiado, muchísimo.
Bien, logró pararse el Monito Gutiérrez. Sí. Peleador fuerte igual, Ahí está metiendo rodilla. Un golpe bajo. Aclaro que no vi el golpe bajo, Aclaro que no vi el golpe bajo, No lo vi. Metió muy buenas 2 rodillas de Muay Thai Bryan, muy durísimas. Muy dos buenos competidores. Sí. Técnicamente, tanto el Monito Gutiérrez como Bryan. Excelentes competidores. Monito Bamondes. Perdón, Bamondes. No se recupera. No. Es un golpe que te saca de fuerza, aire. No logré ver el golpe bajo, No logré ver el golpe bajo. Bien, ahí se recuperó el Monito Bamondes. Pide disculpa a Bryan. Correcto. Te dije. Conectó. Te dije, lo aplicó. Durísimo knockout. Un knockout durísimo. Tremendo. Bryan, cada vez más completo, Más completo, Bryan, cada vez más completo. Están pidiendo asistencia. Asistencia médica. Asistencia médica. Justo estaba por decir que no le convenía estar de pie al rival. Creo que tenía más chances abajo con Bryan. Arriba es fortísimo. Más encima sumarle que entrena muy duro y sumarle que también que viene aprendiendo también Muay Thai. Que eso es importante para la MMA, ¿no? Bien, vemos a los equipos de emergencia trabajando. Sí. Hay que dar espacio para que puedan trabajar tranquilos. Vemos mucho trabajo por parte del equipo de emergencia. Fue un knockout muy duro, un golpe muy acertado. Justo baja la cabeza y conecta durísimo Bryan. A ver si acaba de recuperar. Y el aplauso de la gente, ¿no? Vemos el abrazo. Sí, total. Especialmente... Sí, de los peleadores. Debo decir que tengo debilidad por Bryan como pelea. Para mí el mejor peleador de Río Gallegos. Le pide disculpas. No, le está ofreciendo su respeto. Y es importante el Sí, respeto en el arte totalmente, marcial. sí. A veces la gente no entiende que no se trata de victorias y derrotas. Se trata de dejar todo arriba para que ¿cómo es? Tu legado quede, ¿no? Para las siguientes generaciones también y para los pibes que te siguen, ¿no? El aliento del público para Java. Vemos también una diferencia en lo que... Oh, durísimo, sí. Justo lo detallé cuando iban a arrancar la pelea, una diferencia de altura y de cuerpo también, ¿no? O sea, Bryan muy fuerte para esa categoría, es muy fuerte. Bien, buen futuro del Monito Bamondes, Sí. Dio pelea ante un rival muy técnico, Sí. la verdad, técnicamente anda muy bien. Muy bien, Bryan, la verdad que, como vuelvo a repetir, tengo debilidad por él. Es un pibe que ha ido a Río Grande a entrenar Muay Thai con nosotros y se ha quedado una semana y todo el equipo de él, o sea, Adrián, Amílcar, y la verdad que está creciendo demasiado para esta disciplina también, ¿no? Bien, se viene otro combate de MMA para toda la audiencia que está en la transmisión del evento. Por nocaut.
Entrega el cinturón de entrega Cecilia Mayor, presidenta de la actual de la Caja de Servicios Sociales. Hace entrega del cinturón. Ahora el implicado Velázquez que dio toda esta noche, al igual que su contrincante, un show completo en la tabla del entrenador. Jagua, ¿qué pelea técnica que desarrollaste? Sí, la verdad que soy un peleador que se destaca por el striking, ¿no? Por la parte de arriba. Y en esta pelea quería demostrar que también trabajo piso, que tengo lucha y como lo vieron, lo dominé todo el tiempo en el piso y fue la pelea perfecta que yo quería hacer. Derribarlo, por ahí no lo pude someter porque esa era mi idea, llevarlo al piso y someterlo, pero lo pude terminar de arriba. Muy buen peleador el monito Bamonde. Historial muy grande, es un peleador de Trelew que ya pelea en peleas pro y tanto en kickboxing como en MMA, así que para mí es un honor haber compartido el ring y la jaula con él. Brian, ¿qué se siente haber ganado con tu público esta noche? ¿Qué se siente para haber hecho esta performance, ¿no? Sobre todo meter esa rodilla, ¿no? Sí, la verdad que pelear adelante de mi gente, de mi familia, de mis amigos, de toda la gente que me ve día a día, para mí es un gusto y un honor. Y esa rodilla salía practicando, la iba a tirar con salto, iba a ser un poquito más espectacular, pero salió como salió y la pude conectar por suerte. ¿Qué es lo que se viene ahora, Brian? Y lo que se viene a hacer una pelea más en semi, ya debutar en MMA como profesional. A todos los peleadores de 66 kilos de Argentina, de Río Gallegos, de Santa Cruz, de donde sea, los voy a buscar a todos. Paren la cola. Felicitaciones, papá. Muchas gracias. Déjame mandarle un saludo a mi familia, a mi mamá Inés, a mi entrenador que está conmigo, Morales Leví, los 10 años que me entrena hasta el día de hoy, y a toda mi familia, a mi novia y a toda la gente que me apoya y me quiere. También a mis tíos que me están viendo seguro de la Jera, a mi amigo Juan, y esta victoria es por Aldo igual, que está peleando en el hospital en terapia intensiva, está peleando por su vida y para toda su familia. Mostranos el cinturón, Jagua. Bien, felicitaciones y a seguir entrenando. Damos inicio al siguiente combate de MMA por el cinturón de jugador femenino. Una contienda de revancha entre Julio Pérez, categoría semi-pro,
3 rounds de 5 hasta 60 kilos. Una guerra implacable en el rincón azul. Desde Comodoro Rivadavia, del team del Voto, una verdadera furia encarnada, entrenada por el samurái Cortés Marlene Frutiza. Se dirige al octágono Marlene Frutilla Balbuena. Comodoro Rivadavia. Sí. Pelea de MMA. Se ve otra pelea fuerte. Durísimo, durísimo, durísimo. Un combate que promete destacarse en esta noche por su potencia, representando a Madrid Kickboxing desde Puerto Madrid, Magalí Acosta. Magalí Acosta se dirige al octágono. Puerto Madryn presente en el evento. Categoría hasta 60 kilos. Marlene Frutilla Balbuena, Rincón Azul, reiteramos, y Magalí Acosta. Rincón Rojo de Madryn Kickboxing. Duelo de Chubut. Esta categoría está a 60 kilos, ¿no es cierto, Rodrigo? Mientras tanto, 3 rounds de 5 por 1. a estas peleadoras que llegan desde Chubut en busca de la revancha. Ya pelearon una vez y esta vez quieren dejar el alma. El octavo del depredador. ¿Tendremos otro knockout, Rodrigo? Vamos a ver cómo se inicia. Esta es una categoría más rápida, ¿sí? Quizás no tanta potencia, pero con mucho más velocidad, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla este juego de ajedrez. Marlene es una competidora muy técnica. Sí. Y vamos a ver cómo salen a competir estos peleadores semiprofesionales. Se están estudiando. Automáticamente buscando el agarre, el derribo, Marlene. La veo media insegura con las manos a Magalí, ¿eh? Vamos a ver. Bien, un round de mucho estudio, ¿no? Sí. Vemos a las dos competidoras
buscándose, buscando el derribo, la sumisión. Bueno, un round de mucho estudio, Mucho ¿no? estudio. Creo que Magalí debería trabajar un poquito más, ¿no? Hay mucha diferencia de deporte también, ¿no? A favor de Marlene. Decimoquinta pelea, dando el inicio al evento formal. En un par de minutos más va a ingresar la banda del Ejército Argentino para dar comienzo a la presentación formal del evento. De la gala profesional, ¿no? Bien, ahí veíamos como Magalí tomó la iniciativa. Se animó un poquito más. Demasiado estudio me parece, ¿no? Escuchamos a la tribuna que da su opinión también con respecto al combate. Demasiado estudio. No soy muy metido de la MMA, pero bueno, creo que se están estudiando demasiado. Bien, ahí conectó un recto, sí. Un recto, ¿no? Marlene. Mucho respeto entre las dos. Sí. Ahora, ¿eh? Hay algo que Magalí, o sea, no, por eso digo, no sé mucho de MMA, pero en los deportes de striker camina al revés con las piernas, está caminando al revés. O sea, debería patearla un poquito más Marlene, ¿no? Pero está caminando hacia el lado contrario. Rodrigo, pero este es un round de estudio. Este es un round de estudio. Vamos a ver. Sí. Está pautado a 5 rounds. A 5 rounds. ¿No? O 3 rounds de 5 por 1, perdón. 3 rounds de 5 por 1. Exacto. 3 rounds de 5 por 1. Bien, ya vamos a entrar en los segundos finales del primer round. Ahí conectó Magalí. Justo lo que camina de modo cruzado, Magalí debería patearlo más Marlene, ¿no? Ahí conectó gancho cruzado. Sí. Ahí viene a buscar. Cuatro técnicas, 5 técnicas bien conectada, casi cerrando el round por parte de Marlene. Que se lleva el round a mi modo de ver, ¿no? Fue una pelea de striker prácticamente. Sí, pelea de arriba. No hubo piso, no hubo derribos. Corresponde decir que se llevó el round Marlene Frutilla Balbuena. Bien, entramos en el segundo round. Este ya es un round, ya no es de estudio, ya es un round que se va a mostrar la parte técnica, la buena preparación. Se respeta muchísimo igual, Se respeta muchísimo.
Marlene Frutillita Balbuena, de TEAM Terremoto, Comodoro Rivadavia, versus Magalí Acosta, Madryn Kickboxing. Por lo que veo son dos peleadoras de striker, o sea, son dos peleadoras que pelean arriba, ¿no? Buenos golpes por parte de Magalí. Sí. Creo que el plan de Magalí es golpear y salir y moverse. Patagonia TV para Chile y Argentina, transmisión en vivo. La pelea permite pasar algunos saludos, ¿no? Si me preguntas por la parte de arriba, o sea, la parte de striker, yo creo que Marlene debería combinar una mano derecha y patear con la pierna izquierda la pierna de atrás de Magalí, ¿no? Porque camina siempre cruzado Magalí. O sea, Bien, la tribuna pide acción. Bien, ahí se animó Magalí, conectó. Dos golpes, dos puños frontales, un uppercut. Volvió a conectar de vuelta un gancho. Debería tirar la derecha, Marlene, y patear un low de izquierda, ¿no? Para la pierna de atrás. Por arriba, pero bueno, no lo está haciendo. Y cuando Magalí hace los cambios de guardia a posición zurda, debería patearla con la pierna derecha también Marlene, ¿no? Ya estamos entrando en los últimos segundos. En el rincón de Magalí está un amigo mío, o sea, de muchísimos años, una persona a quien respeto muchísimo, Abel Germillat de Puerto Madryn. Mucha trayectoria en el kickboxing, muchísima. Muy buena gente. Bien, otro round de mucho estudio. Sí. Sí. Poca acción. Poca acción. Sí. Se lo está llevando a Magalí, ¿no? Este round se lo está llevando a Magalí. Tuvo episodios bastante claros con sí, respecto sí. a si tuvo más llegada. Sí, llegó más. Si bien no fueron impactos fuertes ni contundentes, logró llegar un poquito más a Marlene, ¿no? Y es evidente que son dos peleadores striker. Bien, últimos 10 segundos. Rompe Magalí. Hasta ahora dos peleadoras y tienen
Se ve claramente un empate. Un empate, hasta Un ahora sí empate, yo hasta veo ahora. el primer round para Marlene y el segundo para Magalí, con muy poco gol, ¿no? Última pelea semiprofesional, se viene la gala profesional, ¿no? Ya se vienen los combates profesionales. Está la banda del Ejército Argentino presta para ingresar, para tocar nuestro himno nacional argentino, ya presentando lo que va a ser el evento oficialmente. Muy buen detalle de la organización, ¿no? Bueno, esperamos ver un round un poquito más movido, ¿no, Sí, profe? más No. más acción. Un poquito más de acción. Bien. Casi conecta Marlene ahí, ¿eh? Hay mucho respeto por parte de las dos competidoras. Sí. Ya se conocen, ya habían peleado antes en Chubut. Me parecía mucho respeto, Ahí conectó Marlene, Sí, llegó. pero también conectó Magalí. Magalí, sí. Me parece que hubo un reto del rincón de Magalí a Abel que la mandó a trabajar un poco más, ¿no? Más agresiva. Se la ve más agresiva, ¿no? De hecho. Marlene, la frutilla Balbuena. Recordamos que es del TEAM Terremoto, Comodoro Rivadavia. Sí, Magalí es de Madrid Kickbox. Dos competidoras que ya se conocen. Ya habían peleado, ¿no? Sí, ya tienen varias peleas. Ahí vemos cómo conectó. Sí. Se la ve un poquito más agresiva a Magalí, ¿no? Fue, evidentemente, Abel habló en el rincón para que se tome la iniciativa de esta pelea. Porque este round es el que va a decidir todo. Levemente inclinada el round, los dos rounds pasados a Magalí. No sé cómo lo ves vos, Rodrigo. Yo vi el primer round, lo vi para Marlene, con muy poco, y Magalí el segundo con muy poco también. Pero este lo estoy viendo muy agresivo a Magalí, ¿no? Conectó buenos golpes. Sí, ahí volvió a conectar otra vez y salió. Está haciendo una pelea inteligente de striker, ¿no? Bien, vamos a entrar en el tramo final del combate. Sigue siendo técnico. Sí. Y Abel está mandando a presionar a Magalí, ¿sí? Lo está mandando a presionar. Ya se está sintiendo el cansancio, se ve el cansancio en las dos competidoras. Sí.
Ahí va a aplicar un derribo Magalí. Trabajando la sumisión. No pudo concretar el derribo Marlene. Buscó la sumisión, pero en un movimiento Magalí zafó. Sí, no entiendo mucho yo, voy a ser honesto, no entiendo mucho MMA, pero estaba muy arriba para hacer la sumisión, ¿no? Estaba muy parado. Últimos 10. Sí. Vemos cómo la audiencia responde también. Responde. Sí. Yo se lo doy a Magalí este round, ¿eh? A mi modo de verse debería llevar la pelea a Magalí, a mi modo de verse, ¿eh? O sea, o un empate. Vamos a darle un empate a esta pelea. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. El jurado, vamos a esperar. En Facebook nos encontrás por NC10 Santa Cruz. En el canal de YouTube nos encontrás como Patagonia TV. Para aquellos amigos que quieren participar, enviar mensaje desde su lugar, le mandamos un saludo, reiteramos una vez más, Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Natales, Ushuaia, Río Grande, Madrid. Bien, ya se viene el inicio de la gala profesional. Ya se viene el himno nacional argentino. Creo que mucho trabajo no tiene que tener la mesa, ¿no? No. No hubo derribos, no hubo trabajo de piso, ¿no? Este jurado Bueno. ganadora por puntos. El rincón rojo, Magalí Acosta. Está bien. Dentro de todo está bien, ¿no?
Magalí, ¿cómo te sentís después del combate? Muy emocionada. Por ahí yo quería dar un poquito más porque venimos entrenando un montón y bueno, siento que no di todo de mí, pero siempre intento dar lo mejor. Estoy muy orgullosa de la escuela a la que estoy yendo, el profesor que me tocó tener. Esta victoria se la dedico a mi mamá, a mi papá que está en el cielo y a todos mis compañeros. Y estoy muy contenta, hice un viaje muy largo, vine muy ilusionada, soñaba con este día y es mi primer cinturón, así que estoy muy feliz. ¿No te pareció ya se conocían ustedes en otro torneo, en otro combate? Sí, habíamos peleado en mi academia y gané por decisión dividida. Y bueno, ahora me tocó ganar otra vez. Bueno, es evidente que sos una peleadora striker porque en el rincón tenés a Abel Jeremillá, amigo mío, o sea, ¿cómo te sentiste vos en la pelea? Y yo me sentí tranquila por un lado, pero bueno, sé que es una rival un poco difícil porque viene en una categoría que es un poco más que yo, o sea, yo soy más liviana que ella, por ahí el físico se complica un poco, es pesadita la chica, entonces para mí fue un poco difícil, por ahí, si bien yo estoy acostumbrada a hacer trabajos de piso, me preocupaba un poco llegar a esa instancia, pero bueno, nada, traté de dar lo mejor de mí y este es el resultado. Gracias, Magalí. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo, estamos entrando en la etapa prácticamente de cierre, ¿no? ¿Cuántas peleas nos quedan ya? A ver. Nos quedan 5 peleas. 5 peleas, todas profesionales, donde hay varios cinturones en juego. Así que le pedimos paciencia a toda la audiencia que está mirando el evento. Sí, va a haber peleas de MMA y de kickboxing, ¿no? Profesional. Bien, ya estamos viendo el ingreso al salón de la banda del Ejército Argentino. Al señor intendente de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, por sumarse y decidir apoyar nuestra actividad. Él entiende que nuestra actividad merece tener más espacio de competencia, por eso le da agradecimiento al intendente Pablo Grasso. También a la señora Cecilia Latorre, presidenta de la Mutual, de la Caja de Servicios Sociales, por siempre estar cercana a nuestra Academia de Eduardo San Francisco. Al señor Mauricio López, la protocolo nuestro desde el principio, siempre cercano a nuestro dojo y nuestro trabajo en el corazón del barrio de San Francisco. Al señor Marcelo Tutanich, de Autoservicios Soraya, un amigo y puntal de nuestro dojo desde siempre. Al equipo de la Mutual, AMGIP, por involucrarse mucho y apoyar nuestra actividad con alegría, y el amigo Dan Juárez. A la señora Ministra de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz, Belén García. Al señor Comandante Mayor Gustavo Sibori, por su gran pasión y acompañamiento en nuestra labor social y deportiva.
al restaurante Gloria Bianca por apoyarnos, a Martín López de la Secretaría de Deportes, Autos Parma por siempre sumar a lo nuestro, al señor Claudio Silva del Sindicato de Empleados de Comercio, a Raúl Rego de AMSA, al local Bordas y su propietario solidario, a Marcos Shopping Center por siempre apoyarnos. También agradecemos a Héctor Raúl Barragán, Vientos Gym, Autoservicio Cerca, Parrilla Matamoras, Madera Ruta 3 y Restaurante La Lechuza. Todo el deporte en una señal. Patagonia Sports. Vivimos el deporte. Disfrútalo. Todo el deporte.
escenario de una contienda salvaje en el rincón azul. Imparable, estratégico, busca la revancha con el peleador Fight Night, representando a la celeste y blanca de República Dominicana, y hoy defiende la bandera desde Comodoro Rivadavia en representación del Team Terremoto, Jorge Jorge Locomotora Quiroga. El inicio de la gala profesional. Promete ser buen combate. Pelea muy dura Por parte de Jorge la Locomotora Quiroga, representando a Argentina. Y Víctor Alacrán Vargas, que representa a Chile, ¿no? Un combate internacional. Internacional. Llega un peleador aguerrido con una agresividad extrema de gran trayectoria, representando al Dojo Frontal desde Punta Arenas, Chile. Llega para cobrar el aguijón venenoso, Víctor el Alacrán Vargas. Hace el ingreso al octágono Víctor el Alacrán Vargas, representando a Chile. Representando a Chile, es de Punta Arenas, un peleador que peleó mucho tiempo kickboxing también, así que bueno, vamos a ver cómo le va en esta pelea de MMA, ¿no? Pelea pactada 3 rounds de 5 por 1, ¿no? Exacto, esta es una pelea internacional, ya se vienen los himnos de los dos países, Chile y Argentina. Chequeando que esté todo en orden para entrar al octágono. A continuación, en esta batalla internacional, Argentina-Chile, Chile-Argentina, batalla. Levanta el ejército argentino para entrenar, señoras y señores, el himno nacional argentino.
continuación, la banda del Ejército Argentino interpreta el himno de la República de Chile. Reiteramos, en el Rincón Azul, Jorge Locomotora Quiroga, del TEAM Terremoto, Argentina. Rincón Rojo, Víctor el Alacrán Vargas, de Chile, ¿sí? ¿Categoría? ¿Pactada a cuánto? Está pactada a 63 kilos. 63 kilos, 3 rounds de 5 por 1. Vamos a ver una pelea muy técnica y a la vez esperamos un knockout muy pronto. Y puede ocasionarse, sí, son dos peleadores de ir al frente, así que... Se lo ve muy fuerte a Locomotora, ¿no? Locomotora. Presentando a Argentina. Rebotó bien Locomotora en el peso. Buen low. Locomotora. Un round de estudio. Bien, ahí toma la iniciativa Locomotora. Sí.
Se lo ve rápido el Alacrán, ¿eh? Vamos a ver si tiene algún golpe de poder. Buen low. Golpe bajo. Es un peleador muy completo, Vargas, el Alacrán Vargas. Lo tengo yo más en kickboxing, creo. MMA todavía no lo he visto, pero sé que está hace rato en MMA, ¿no? Obviamente. Bien. Ahí está la sumisión por parte de la locomotora. Por ahora se está defendiendo bien el Alacrán en el piso. Locomotora tratando de buscar la sumisión total. Vemos el trabajo de ambos competidores. Jorge Locomotora Quiroga versus Víctor el Alacrán Vargas. No hay acción. Está buscando la llave, no, Rodrigo. Vemos cómo el Alacrán Vargas no le permite que tire golpes. No. Bien, vemos el trabajo de ambos competidores. No, todavía no hay mucha acción. No había acción, el árbitro lo llama a luchar, ¿no? ¿En cuántos segundos son los que tiene que estar en sumisión, profe? En MMA. Cuando no hay acción, el árbitro puede pararlo como hizo recién y llamarlos a pelear de nuevo, ¿sí? Cuando no hay acción en el piso. Cuando no hay golpes, cuando se... Fortísimo al low de la locomotora. Sí. Ahí toma la iniciativa Locomotora, buscando el derribo del Alacrán Vargas. Tiempo. Se le lleva a Quiroga el round. Bien, un round de mucho estudio, Rodrigo. Ambos competidores muy estratégico, pero la Locomotora logró llevarlo al piso. Derribar el derribo. Llevarlo al piso. El Alacrán es un peleador más de striker, más de arriba, y se nota que Quiroga es un peleador más de piso, ¿no? Hay una lucha de estilos. Este round se lo doy a Quiroga yo, ¿no? Segundos afuera.
Bien. Buen giro de puño del alacrán. No lo alcanzó a impactar de lleno porque puede haber sido knockout eso, ¿eh? Mucho estudio por parte de los competidores. Buena patada circular, no llegó al destino por parte de Vargas. Sí. Creo que Vargas debería aprovechar un poquito más su boxeo porque es más rápido que Quiroga. Quiroga no tiene un buen boxeo, se nota. O sea, no tiene un boxeo depurado. Creo que la locomotora sí, es más de piso. Sí, es sí, un peleador de piso. Ha buscado la sumisión en mucho tiempo. Constantemente buscando. Ahí está buscando la sumisión. Ahí está tratando de hacer una sumisión. Va a aplicar la sumisión. Sí. Vemos. Creo que está. El alacrán está. Está en problemas. Está en problemas, sí. Está en problemas. No. Lo tiene sometido la locomotora Quiroga, tiene le está aplicando el agarre en la pierna. Que debería girar un poquito más, creo. Sin saber mucho, creo que debería girar un poquito más. O sea, yo sin saber mucho de MMA, creo que ahí debería girar un poquito. Vemos el trabajo del está suelo, agarrando, ¿no? Por parte de la locomotora. Sí, y Vargas se estaba agarrando el alambrado, cosa que no está permitida. No está permitido. No. Por eso el árbitro se pone de ese lado del alambrado, del alambre, para que no... Bien, ahí giró y logró zafarse. Ahora vemos a Locomotora que está en el piso. Está en problemas, la locomotora Quiroga. Lo puede conectar, ¿no? Y la Alacrán Vargas. No, lo controla bastante bien. Lo controla bastante bien Jorge, la locomotora Quiroga. Como hablaba Rodrigo, es un peleador lento de puño, pero es un peleador más de piso. Sí. Que si bien está abajo, ahí abajo, no está sufriendo. No logra conectar. No logra comentar nada directamente. Muy buena defensa de la locomotora, ¿no? Un error y tenemos la finalización del combate. Sí, en MMA es complicado. Ahí en el piso es complicadísimo. 10 segundos finales. Estamos en los 10 segundos. Sí. No logró conectar Vargas, ni un golpe. No llega al...
Bien, vamos a ver el trabajo del banco de la locomotora Quiroga. ¿Cómo viste este round, Rodrigo? Bastante parejito, bastante parejo. Si bien Quiroga estuvo en el piso, Vargas no logró golpearlo, no logró hacerle nada. Y creo que el que buscó la sumisión fue Quiroga y esto es MMA. Así que para mí yo le doy el round a Quiroga. Este segundo round. Bien, se vienen unos combates bastante fuertes y durísimos. muy técnicos. Durísimo. Peleadores experimentados. Muy experimentados. Bueno. Van a ser lindas las peleas. Se viene el último round. Bien, este es un round definitorio. Definitorio, sí. Vamos a ver quién se lo lleva. A pesar de que son peleadores de mucha experiencia, se respetan mutuamente. Sí. Vemos que sigue el estudio, el respeto. Sí, no hay mucha acción. No hay mucha acción. No. Lo noto medio cansado a la locomotora, ¿sí? Lo noto un poquito ahogado. Está ahogado, me parece. Logró conectar un high Vargas. Kick. High kick. Va a tener que acelerar la locomotora. Cuando Vargas se acerca y se agacha bastante, yo creo que la locomotora debería meter una rodilla ahí arriba, ¿eh? Después, en la parte de boxeo, locomotora está bastante lento. Logró conectar Vargas una vez más. La sintió encima, la sintió bastante, se ve que se la sintió. San Miguel le entró durísima en la medida. El trabajo de sumisión en el suelo, en el piso, demanda mucho trabajo físico. Mucho desgaste. Y Vargas está haciendo algo bien, que es patearle la zona media. Y le está ganando el round, Buscando el derribo la locomotora Quiroga. Sí. Vamos a ver si lo logra. Sí. Yo creo que debería subir un poquito las manos. Ahí Quiroga y meter una rodilla izquierda de frente. Lo tiene justo de frente, Pero bueno, no lo está haciendo. Y ahí ya cambió la posición Vargas. Ahí está, esa rodilla atrás. Esa rodilla desgastan mucho. Se lo ve agotado a locomotora. Cansadísimo. Creo que Vargas debería acelerar ahí, Bien, estamos entrando en los últimos segundos del combate.
Ahí logró Sí, con conectar este locomotora. Yo creo que Vargas se equivoca en no boxearlo, ¿no? Él es mucho más rápido y conecta más todavía. Pero se equivoca en el planteo, ¿no? Buscando la sumisión, el Alacrán Vargas. Segundos. 10 segundos. 10 segundos finales. Ya. Acá dejan todos los competidores. Tiempo. Fin de la pelea. Round que se lo doy a la Alacrán Vargas, ¿no? Pero creo que no le alcanza. ¿Puede haber un empate técnico? Voy a hacer un empate técnico. Este round se lo dio al Alacrán, ¿sí? Metió golpes contundentes, pero bueno. Pero como es por copa, seguramente no va a haber empate. Así que bueno. Vamos a ver a quién el jurado le da ganador. Esperando la decisión del jurado. Bien, estamos a punto de escuchar la decisión del fallo. Copa Internacional. Copa Internacional, sí. Chile, Argentina. Este jurado declara ganador por fallo digno al rincón rojo Víctor el Alacrán Vargas. Bien. Podría ser para cualquiera de los dos, podría ser para cualquiera de los dos, así que está bien. Le entrega el señor comandante mayor Gustavo Sigurd. Víctor, un combate bastante difícil. Sí, la verdad, felicito a mi rival, un rival muy duro. Me preparé mucho para esta pelea, más de 2 meses, no todos los días. Feliz cumpleaños, hijita, mi hija mayor cumplió 9 años. Se lo dedico a todo mi equipo, se lo dedico a ti, güerita, la enana, la amo mucho.
Eso, muchas gracias por la invitación. Por la transmisión en vivo están tus compatriotas desde Punta Arenas, Santiago de Chile, están mirando el evento. Así que aprovechá de mandarle un saludo a todos los practicantes de tu país. Sí, le mando un saludo a todos. La verdad que con trabajo y esfuerzo, aguanten los chicos de barrio, Barrio 18, se puede llegar muy lejos. Así que eso, muchas gracias. Bueno, Víctor, felicitaciones por el triunfo primero. ¿Cuál fue la estrategia que usaste con tu equipo para esta pelea? La verdad que la estrategia fue trabajar el striker, mayoritariamente, y evitar los derribos, pero no hubo derribos. Al contrario, yo hice uno. Pero ese era el trabajo de striker y trabajar la pierna. Así que seguimos la estrategia con mi profesor Ariel, con Moisés, Marcelo, y eso fue lo que se plasmó en la jaula. Felicitaciones, Víctor. Felicitaciones. Para las escuelas de las artes marciales de Río Gallegos. Fuertes aplausos. Buenas noches. En la final les quiero agradecer a todos los que vinieron a apoyar lo nuestro, a entender que es valioso, a ver los valores de la marcialidad, a entender que esto no es un deporte violento, sino que hay mucho más. Hay un sentimiento muy genuino entre los competidores, terminan hermanados, y esto se hace siempre en un ámbito de respeto, en el que sobre todo cuidamos a los chicos. Estoy muy contento de que estén acá hoy apoyando esto, de verdad. Gracias por estar. Quiero decirles también que estamos agradecidos con toda la gente que nos apoya constantemente, que permiten que esto siga sucediendo, si no, no pasaría. Y necesitamos que siga siendo así, porque es valioso para los chicos tener dónde competir, dónde demostrar, y seguir motivados en toda la gimnasia a seguir entrenando. Así que muchas gracias, estamos agradecidos con el dirigente de Pablo Horacio que favoreció que nosotros podamos tener este tipo de eventos en este gimnasio tan grande y tan legendario para las actividades de los públicos. Así que muchas gracias por estar acá. También estamos agradecidos con Mauricio Gómez que nos propició inicialmente para poder tener estas aulas, para poder hacer estas fiestas. Estamos muy contentos, pero sobre todo contentos con el apoyo de ustedes, que si no vienen y no están, no sería lo mismo. Así que muchas gracias por estar. Señoras y señores, continúa la profesional de Lancho. También por la etapa de primador, 4 rounds de 3 categoría hasta 65 kilos. Llega el campeón nacional de MMA que buscará demostrar que no necesita buscar la lucha del suelo para destacar su instructor y luchador del Team Explosivo. De Río Gallegos, llega con la mecha corta, Rodrigo el Explosivo Caro. Bien, Rodrigo el Explosivo Caro, del TEAN Explosive. Un competidor. Rodrigo Caro, un amigo mío, o sea, de muchos años, muy destacado en las MMA, estuvo en Estados Unidos, en American Top 10, y bueno, vuelve a las raíces, ¿no? El kickboxing donde él se inició. Es un excelente peleador, ¿eh? Sí. Va a salir a buscar el knockout. Enfrente tiene a Rimer Alcócer, peleador de Ushuaia, peleador fuerte, muy fuerte, que
sabe rebotar bastante bien en el peso. Y labura muy paradito, pero es muy fuerte, ¿sí? Rodrigo va a tener que, a mi modo de ver, usar una estrategia de caminar bastante, el ring, Categoría hasta 65 kilos. Hasta 65 kilos. 4 rounds de 3 por 1. 3 por 1, sí señor. Linda peleita para ver, linda peleita. Vamos a ver cómo se encuentra Rodri. Arbitra esta pelea, Guido Albarracín. 4 rounds de 3 por 1. Bien, esperamos una buena pelea, un buen combate. Va a ser un lindo combate, va a ser un lindo combate. Falta un juez. Lindo combate para ver, Rodrigo el Explosivo Caro versus Antosa Ladrillo River en la tabla del competidor en el mítico Gimnasia Rocha. Bien, vemos la concentración de Explosivo Caro. Serio. Un competidor muy completo. Sí. Rimer va a salir a buscar la pelea. Es un peleador muy fuerte. Y Rodri va a tener que caminar un poquito hoy, Va a salir a buscar el voleado de derecha Rimer ese. Ahí eso, justo lo que acabo de decir. Lo conectó. Justo lo que acabo de decir. Bien sentido. Sí, está muy sentido. Está sentido el Explosivo Caro. Sí. Va a salir a buscar. Tener cuidado con el ahí conectó 2 uppercuts muy fuerte a la cara de Ladrillo. Bien puesto el Ladrillo. Ladrillo, sí. Rimer es un peleador fuerte, muy fuerte. Aparte viene mucho consecutivamente peleando y eso es importante en este deporte, tener la continuidad, ¿no? Creo que Rodri tendría que tirar una frontal a la cara, ¿no? Porque otra vez conectó. Rimer agacha mucho la cabeza y debería meter un poquito la frontal Rodri. Pero no le da distancia a Rimer, ¿no? No le achica la distancia, exacto. De vuelta volvió a conectar, sí. Está sentido Rodrigo. Lo está presionando. Le duelen muchísimo los ganchos a Rodri. Creo que esta pelea se puede terminar enseguida, No está teniendo poder Rodri. Creo que tuvo mucha inactividad. Ese tiene que ser Rodri. Pegar y salir. ¿Sí? No darle el ángulo a Rimer. Muy bien planificada la pelea de Ladrillo. Sí.
es un competidor muy fuerte. Fortísimo, fortísimo Rimmer. Pero bueno, Rodri tiene experiencia también. O sea, fíjate que todo ha sentido y manejó el round también con mucha experiencia, ¿no? Se lo ve muy desgastado a Rodri, ¿eh? Creo que ha tenido una actividad bastante importante y eso pesa también a la hora de una pelea. Está un poco molesto, enojado. Vamos a ver ahora cómo plantea el segundo round. Sí, debería Rodri buscar un poquito la frontal de atrás a Rimmer, que tiene siempre la guardia pegadita, ¿sí? Y agacha la cabeza a veces. Pero bueno, Rimmer achica los espacios y ahí es donde lo complica. Este round fue de ladrillo. Absolutamente, 2 puntos arriba. Segundos afuera. Bueno, pero Rodrigo es un peleador de experiencia. De experiencia, sí. No. Sí, señor. Vamos a ver cómo plantea la pelea Rodrigo esta vez. Sí. Salió de vuelta a ladrillo a buscar el mismo lugar. Total, sí. Busca la pierna de adelante para tirar el boleado derecho después cuando... Muy buenas medidas de Rodrigo, ¿eh? Combinación. Sí. Ahí está. Y ahí va a tirar el boleado derecho cuando tenga la oportunidad Rimmer y lo va a cruzar con izquierdo. Está trabajando bien Rodrigo de contragolpe. Ahí empezó a trabajar la parte técnica Rodrigo. Pero ladrillo no se queda atrás. Lo presiona. Lo presiona muchísimo, sí. La chica a la distancia. Debería cambiar un poquito de guardia Rodri para no recibir tanto castigo en la pierna de adelante, ¿no? Casi golpe, choque de cabeza. Mucha experiencia de Rodri para manejar el round. También mucha experiencia de ladrillo. Sí. Son peleadores experimentados, chicos. Bien, ahí planteó la pelea Rodrigo de otra forma. Sí. Y ojo que el round está parejito, ¿eh? Esa frontal de Rodri tiene que ser a la cara, no tanto a la zona baja. Muy buen recto abajo de Rodri. Quiere achicar, Rimmer no puede. Muy linda pelea. Muy linda pelea, sí. Muy técnica. Sí, muy técnica. Dos peleadores muy experimentados. Sí. Bien, últimos 10 segundos. Conectó bastante Rodri Caro en este round, ¿eh? Conectó bastante Rodri en este round. Estuvo parejísimo. Eso se lo daría a Rodri Caro en esta oportunidad, en este round. Pero bueno, la tarjeta está arriba, Rimmer todavía. Está muy 2 puntos más o menos ladrillo. El primer round sumó 2 puntos por la caída y bueno, este round puede ser, se podría dar un empate si querés o un puntito para Rodri en este round, porque tiró bastante, ¿eh? Hay que ver si aguanta el ritmo en el tercero y cuarto. Todavía faltan 2 rounds, Rodrigo.
con esta calidad de peleadores, No se se sabe, sabe no cuándo se sabe. hay knockout. No se sabe nunca, eso sí, Tanto de Total. de explosivo Caro. Creo que el poder está del lado de Rimmer hoy, esta noche. Y la movilidad un poquito del lado de Rodri. Yo creo que técnicamente Explosivo Caro va a trabajar un poquito más técnico. Como decís vos, Rodrigo es un peleador muy completo. Muy completo. De hecho, ahora se está moviendo más, ¿sí? No le deja ángulo para que pateen, no le deja presionar. Durísima esa combinación de Rodrigo Caro. Y se le está moviendo, no le está dejando ángulo a Rimmer para que trabaje. Rimmer es un peleador que pelea mucho tiempo parado y si le dejas ángulo te puede lastimar. Yo creo que Rodrigo sintió ese high, Sí. el high abajo en la rodilla, pierna. El low, sí. El low, Sí. el low kick, perdón. Sí. Lo sintió mucho. Sí. Tuvo un problema en el El parte del primer segundo round, round. Ahí está la distancia para meter una frontal de Rodri. Ya la adivinó también Rodri el juego a Rimmer un poquito. Un peleador muy duro, Ladrillo. Sí, durísimo, Rimmer es durísimo. 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 Rimmer debería trabajar un poquito más con los uppercut, no tanto con el voleo porque ya Rodri lo adivinó. Conectó bien. Claramente conectó. Sí. Ahí tiró un uppercut Rimmer y entró. Oh, bien. Sí. Ahí intentó tirar la frontal en la cara. Rodri, que es lo que tiene que hacer para mí. Cuando Rimmer baja la cabeza un poco, tiene que trabajar eso. Muy buenas middle. Diez segundos. 10 segundos. Y se está llevando el round Rodrigo Caro, ¿eh? Se llevó el round Rodrigo Caro, ¿eh? Se llevó el round. Sí. Estaba trabajando el tiempo. Laburó bien, laburó Como bien. un trabajador, como un peleador experimentado. Sí. Queda un round más. Falta Rodri un round más. piensa que terminó la pelea. Y queda un round más todavía. Es por copa. Se lleva el round Rodrigo Caro, amigo. Y este round va a decir 2. Vemos el trabajo del Ahí rincón está. técnico de Caro, tanto de Ladrillo. Adrián, en el rincón de Rodri, le está diciendo justo lo que tiene que hacer Rodri, que es tirar, moverse para atrás y volver otra vez con puños. Ladrillo. No, él siempre va para adelante, él siempre va para adelante. Ahí conectó un muy buen golpe. Sí. Caro. Volvió a conectar de vuelta. Sí, le encontró el timing arriba a Rodri. Le encontró el timing arriba.
Recordemos que Rodri es un peleador que ha peleado en MMA y ha estado en Estados Unidos. Tiene mucha experiencia Rodri. Cualquier otro se hubiese rendido en el primer round ahí nomás, con el golpe que recibió. Otra vez manejando los tiempos. Los tiempos, sí. Los tiempos. Sí, los tiempos, Rodri. Está parejísima la pelea. Creo que debería tirar uppercut Rimmer y recién el cruzado. Está tirando al revés primero el cruzado y por eso no logra agarrarlo a Rodri. La mide el de izquierda de Rodri es muy buena en retroceso. Bien, un poco parada la pelea, muy técnica. Sí. Ya vamos a entrar en los últimos segundos. No estoy de acuerdo con esto No. que hace el árbitro. No. No estoy de acuerdo. Para nada. O sea, no me pareció un golpe que haya... Bueno, yo creo que esa quita de punto favoreció a Rimmer, así que ya para mí Rimmer se lleva esta pelea, a mi modo de ver, por la quita de punto que sufrió Rodri Caro en este round, ¿no? Una muy linda pelea, ¿eh? Una pelea muy técnica, muy estudiada. Muy estudiada, sí. Esperando la decisión del jurado, ya entrando en una etapa final del evento, quedan 3 peleas más. Sí. Ahora viene la del domador Gutiérrez y Nicolás Golden Boy Rosas, peleón. Una muy buena pelea también, ¿eh? El domador, un ex alumno mío, juntos estuvimos por toda Sudamérica y Alemania también. El ganador de la pelea está en el rincón rojo. Entonces Mauricio Rimmer, por Estados Unidos, ganador de la Copa Victoria Fight Night. Una bestia ese competidor. Sí. Muy buen competidor, muy técnico. Muy buen futuro. Sí. O sea, fue buena pelea, muy buena pelea, la verdad.
Ladrillo, una pelea prácticamente técnica muy dura. La verdad que sí. Bueno, la verdad lo felicito a mi rival porque es su primera pelea de kickboxing y yo soy su admirador porque pelea mucho tiempo MMA. Siempre, bueno, Rodri me conoce y sabe que mi sueño es pelear con todos mis ídolos, llegar un día a la altura de ellos. Bueno, Reimer, ¿cuál fue la estrategia de esta pelea? Felicitaciones primero y saber cuál fue la estrategia de esta pelea. Bueno, escuché a mi esquina y me dijo que haga cierre. MMA no está. Creo que lo desgasté ahí pegando un poco con mis. Así que por ahí encontramos el camino. Una pelea, Ladrillo, bien puesto Ladrillo. Felicitaciones Reimer. No, muchas gracias. Quiero mandar. Me apoya a mi mujer ahí, a Ru, que la verdad que los extraño, ya voy a viajar para allá y a toda mi gente que me apoya siempre. El domador Gutiérrez versus Nicolás Golden Boy Rosa. Oscarcito Gutiérrez es un alumno que pertenecía a la escuela nuestra y con él viajamos por toda Sudamérica, Alemania, tiene mundiales encima, sudamericanos, un tipo muy experimentado, se enfrenta a un rival muy duro hoy. Desde Puerto Madryn, representando Madryn Kickboxing, fue campeón sudamericano de la WKF, título argentino de kickboxing. Otra pelea prometedora. Durísima. Nicolás Golden Boy Rosa. Nico Rosa, un peleador realmente un animal. En su esquina lo tiene Abel Germillat, un entrenador muy experimentado en kickboxing, que conoce todas las mañas de este deporte, ¿no? Nicolás Golden Boy. Golden Boy, sí. Madrid Kickboxing. Madrid Kickboxing. Contra el domador Gutiérrez del Team Domador de Río Grande, Tierra del Fuego. Vemos el rebote de peso que ha hecho Golden Boy Rosa, tremendo. Se ve muy gigante en la jaula. Repetimos que hay un trabajo físico previo, hay una preparación física importante. Muy fuerte, muy fuerte. Para poder subir al octágono. Sí. Esto es para los chicos más jóvenes que se quieren subir a un octágono, a un ring. Hay que entrenar muy fuerte para esto. Esto no es un deporte que te van a ayudar a tus compañeros. Acá estás ahí arriba solo, ¿sí? Bien, ¿quién es el árbitro del encuentro? Lilo Albarracín, ¿sí? De Río Gallegos. En sus años, campeón mundial completo de kickboxing. Estamos hablando por un... Está dedicado al arbitraje ahora, ¿no? Un par de años. Tiene su escuela igual, tiene su escuela. Tiene su escuela en el Boxing Club. En el Boxing Club, ¿no? Está ahí. Bien, a 2 peleas de cerrar el evento, sí. Un evento bastante importante. Sí. Bien. Son 2 peleadores que van al frente, les aviso que se puede terminar rápido esta pelea, ¿sí? Oscar el Domador Gutiérrez en el rincón azul. Sí. Y Golden Boy Rosas en el rincón rojo.
pelea pactada, ¿a cuántos rounds? Esta pelea está pactada a 3 rounds de... No, perdón. Sí, a 4 rounds de 3 por 1. Son dos peleadores fortísimos. Aviso que se puede terminar rápido esto. Ahí conectó Oscar, el domador. Sí. Volvió a conectar de vuelta. Sí. Tiene que tener cuidado con el cruzado de izquierda de Golden Boy y la high kick, ¿no? De Nico. Siempre tira el cruzado y el high. Y ahí está. Cuenta, se puede terminar rápido esta pelea porque son dos peleadores que van al frente, no van un paso atrás de ellos dos, ¿eh? Está bien Oscar Domador. Sí, no fue un golpe. No, lo conectó. Conectó nada más. Sí, pero está tirando muy bien ese recto de derecha a Nico. Sí. Y está muy fuerte para Nico. Para mí está fuertísimo. Rebotó bien en el peso después del pesaje. Y ese cruzado de izquierda lo va a complicar al domador si no hace un paso para atrás. ¿Ya se conocen estos competidores? No, cruzado. No se han cruzado. Sí. Muy buena. Conectó el domador, sí, pero también conectó Golden Boy. Sí. Creo que Oscarcito debería hacer un paso para atrás antes de que dé el paso para adelante Nico por el cruzado de izquierda que le entran todas. ¿Sí? La otra vez le acaba de entrar. Tienen que tener cuidado con ese golpe. Durísimo gancho de Nico Rosas. Ahí está. El domador es un peleador fortísimo. Mucha experiencia, muchos años. Lo va a tener que matar Nico para noquearlos, ¿eh? Conectó dos golpes de puño muy certeros, sí, el domador. Sí. Está fuera de distancia ahí Oscarcito para tirar esas middle. Muy bien saliendo para atrás Oscar ahí. Muy bien. Bueno, este round es de Nico Rosa por 2 puntos arriba en la caída. Pero terminó trabajando bien con Oscarcito el round, ¿no? Bien, vemos el trabajo que hacen los coaches en las diferentes esquinas. Recordemos que en la esquina de Nico Rosa estaba Belgen Millat, un tipo con mucha experiencia en este deporte de kickboxing, ¿sí? Mucho ring, un tipo con muchísimos años que sigue con las mismas ganas que cuando empezó. Empezamos casi todos juntos, yo era competidor y él era entrenador de Madrid, me acuerdo, y siempre lo veía con esas mismas ganas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? La experiencia de un rincón es importantísimo, Juan Carlos, en un peleador. Bien, entramos en el segundo round. Vamos a ver la parte técnica, las acciones de coach. Creo que Abel lo mandó a patear un poquito más a Nico. Ahí está, ¿no? ¿Viste? Lo mandó a patear. Era normal, estaba boxeando mucho. Oscar tiene que tirar, como es mucho más alto que él, debería tirar un boleado y meter el lado, exacto. Ahí está. Eso, ahí está. Cruzaron los dos, muy bien. Terminó bien Nico Rosas.
Bien, hubo un cambio un poquito técnico de Sí. Amador Gutiérrez. También de Nicolás. Conectó durísimo. Conectó durísimo. Y la cuenta viene otra vez. Sí, quedó un poquito. Llegó pleno. Oscar Llegó. comete un error que es pararse enfrente de Nico con la altura que tiene Nico. O sea, comete un error y planta mucha más. Eso a veces hace imposible el traslado. Y ahí lo aprovecha Nico. Que ahora ya manejando el round, va a ganar el round si es que maneja. Durísimo ese gancho de izquierda. Tiene los brazos más largos. Sí. Oscar debería hacerse un poquito de bollito y trabajar combinaciones, ¿sí? Está buscando el knockout, Nico Rosa, ¿eh? Está buscando el knockout. Está buscando el knockout, Nico. Lo está presionando durísimamente. Sintió el golpe el Amador Gutiérrez. Entró durísimo. Listo, ahí está, el gancho de Leo. Y ahí no se va a parar más. Estaba buscando el knockout, Nico Rosas. Muy bien parada la pelea, porque la verdad, en esta estoy de acuerdo con el árbitro. No había por qué seguir golpeando. Bien, una pelea que prometía tanto como para el domador Gutiérrez y bueno, Nicolás Golden Boy Rosas, técnicamente muy bueno, conectó golpes que realmente lastimaron al domador y bueno, ese knockout, ese golpe al hígado. Knockout técnico, la para el árbitro, o sea, fulminante. Sí, era una pelea que te había dicho que iba a durar poco. Bueno, no pudiste, no se dio. No, la verdad que no, se trabajó duro para esta pelea, pero bueno, sabíamos que tenía un rival con mucha experiencia, sabemos lo que es Nico Rosa. Así que nada, les felicito por la victoria y suerte para el Miami que se viene y la verdad que es un peleador. ¿Hace cuánto estás peleando kickboxing? En profesional hace 3 peleas recién grabó, pero que entreno esto hace 10 años. Muy bueno técnicamente, hay que seguir adelante. Hay que seguir trabajando duro para estar a nivel de un profesional y hay que ver eso y corregir muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, Cosito. Estrella la pelea estelar, la última pelea. Protagonizada por Joaquín Coronel, el que está en el choque. Pero antes, vamos con la siguiente contienda.
siguiente combate, el ganador profesional, 3 rounds de 5 por 1. MMA Copa del Peleador. Por el lado azul, desde Chubut, del Tito de Puerto, un luchador de altísimo nivel y puño brasileño, Mario Mario Martínez de Madrid Kickboxing Chubut. Milcar Salvatierra de Tiene Explosiva. Río Gallegos. Dirigiéndose al octágono. Una pelea fuerte también esta, ¿eh? Una pelea durísima. ¿Se terminará pronto, Rodrigo, o no? Tienen poder los dos, tienen poder los dos. Dice que sí, que se termina. Sí, tienen poder los dos, Conozco particularmente a los dos, pero más a Milcar. Son buenos, son muy buenos competidores. Santa Cruz, del Team Explosivo, el mejor peleador de MMA de la provincia, con un futuro legendario. Hizo su debut profesional en la segunda edición del Depredador Fight Night y hoy llega a la jaula del Depredador para dar combate a Milcar, el gladiador Salvatierra. Bien, un peleador muy completo, Amílcar. Y tiene mucho público como todo el Tiene Explosivo. Me gustan estas clases de peleadores porque le meten show a los eventos, ¿sí? Me gusta ese estilo. ¿Qué está en juego en este combate, Rodrigo? Está la Copa Depredador Fight Night. Es una pelea de MMA de 3 rounds de 5 por 1. ¿Querés enviarle saludo a alguien? Le quiero mandar un saludo a la gente de Río Grande. De nuevo, le quiero mandar un saludo a mi hijo Khaled, que está allá. Aquí en Río Gallegos a mi hija Juanita. Y bueno, a toda mi familia, ¿no? que apoyan muchísimo a mi deporte, a lo que yo hago, por lo que yo vivo, ¿no? Así que un saludo para todos ellos. Bien, en segundos. Bueno, ahí a la gente de Chacara 4, ¿sí? De mi barrio, donde yo estoy allá, ¿sí? Que seguramente están prendidos la transmisión, al gimnasio municipal, donde yo trabajo también, y a todos mis compañeros y compañeras que me están mandando mensajes para brindarme el apoyo. Amílcar, un peleador muy conocido en nuestra provincia. También estuvo... Muy técnico y también muy agresivo. También estuvo en el campamento de Muay Thai que hicimos hace un par de meses en Río Grande. Señoras y señores, damos paso a la última pelea de la noche. Un combate bajo prometedor. Adelante. Bien, también es otra pelea técnica, ¿no? Sí, Vamos a ver el primer round cómo lo plantean los competidores. Amílcar es un peleador agresivo, Es un peleador agresivo. Me dijo que iba a meter una rodilla, que iba a meter una rodilla igual, me dijo. Vamos a ver. Tomando la iniciativa Amílcar, buscando el combate. Sí, su rival es un peleador que pega muy fuerte con la mano derecha, durísimo. Hay que tener cuidado con eso. Bien, buscando la sumisión.
El derribo. El derribo, sí. Vemos el trabajo de Amílcar. Metió un codo ahí, Amílcar. Trabajito de Muay Thai, lo que hizo ahí, ¿eh? Logró el derribo. Ahí es muy peligroso Amílcar en ese juego, ¿eh? Está metiendo codo por todos lados. Y ahí se puede haber el mataleón ahí. No paró. Bien. $1.57. 1 minuto 57. 1 minuto 57. Y Amílcar sigue demostrando que está creciendo muchísimo. La verdad no hay mucho que decir. No hay mucho que decir. Amílcar es un peleador agresivo, muy agresivo. La verdad que sale a buscar siempre la pelea y a terminarla enseguida, ¿no? Es un equipo explosivo que la verdad que yo quiero mucho. Porque se concentran en aprender toda la disciplina, ¿no? Eso para su disciplina es muy fundamental. Déjame, Juan Carlos, mandarle un saludo a mi alumno que me van a matar, si no les mando saludos. Les mando un saludo. Hay varios amigos, compañeros, alumnos mirando la transmisión. Última pelea de la noche. Joaquín Coronel. Joaquín Coronel de Tierra del Fuego. Versus el Eric el Terrible. El Terrible Cheuque. Linda pelea.
25 años, nacido en Añatuya, Tierra Caliente, de Santiago de Chile, se fue a Tierra del Fuego, en busca de la mejor vida, pertenece al Team Ganador, fuerte, aguerrido, con experiencia, resiliencia y lucha, el campeón sudamericano de kickboxing en K1 Rules, el campeón patagónico en low kick, Tiam Domador, Tierra del Fuego. Versus Eric, el terrible Cheuque, el Team Muñoz de Chubut. Buena pelea. Muy buena pelea. Muy buena pelea. Joaquín es un muchacho muy fuerte, muy técnico también. Viene de mucho combate también, mucha cantidad de combates, y eso también es bueno para un peleador. Terminará pronto la pelea. Eso, el terrible pega fuerte. Joaquín es un peleador más de desgaste. Pero es un peleador fuerte también. Bien, transmitimos por Patagonia TV para Chile y Argentina, Canal 10. Salimos a través del canal de YouTube por Patagonia TV y en Facebook nos pudiste encontrar en NS10 Santa Cruz. Me acompañó en la locución el profe Rodrigo López. Ya estamos prácticamente con la última pelea, cerrando el evento, un evento muy bueno, importante. Muy bueno el evento, la verdad que muy bonito, mucho show, me gustó. Linda peleita para ver esta. Joaquín es un peleador que va a salir a buscar la pelea, Tiró una rodilla, Joaquín, que no está permitida en kickboxing, ¿sí? Durísima middle, pero eso no lo va a detener a Joaquín. Logró conectar muy bien. Tremenda. ¡Oh! Te dije, pega durísimo Cheuque, pega durísimo. Y Joaquín es un peleador que no va a ir para atrás, entonces puede terminarse también rápido la pelea, ¿sí? Lo que tiene Joaquín es que es un chico que entrena muchísimo y tiene un poder de absorción bastante importante. Pero no debe pelear tan en la corta con este pibe, ¿no? Ahí te fijas, él no va a ir para atrás, no va a ir a buscar. Muchas técnicas de Cheuque, me gusta su estilo.
Bien, volvió a conectar otra vez. Checo que conecta durísimo. Está buscando el competidor knockout. muy completo, Sí. Se termina. Maduro el knockout acá. Ahí debería patearlo para distraer un poquito y volver con la derecha arriba. Pero Joaquín es un tipo muy duro. La verdad que yo lo he visto entrenar también, entrena fortísimo. No va a ser tan fácil de noquear, ¿eh? Durísimo esa entrada. Y ahí lo conectó. Conectó el. Y yo creo que ahí se termina la pelea, ¿eh? Ya tiene que parar, Sí. está muy. Está deteriorado. Está muy deteriorado. No, está bien parada. Está bien parada la pelea. Está bien parada la pelea. Bien ahí. 2:31, terminó el combate. Terminó. La verdad, muy Muy bueno. fuerte. Cheuque. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte con las manos, te lo había dicho. Muy buena fuerte. pelea. Gracias a Ezequiel que estuvo en los controles, Grande, Ezequiel, operándonos. un crack. Lo que es cámara, Sí, ayudándonos en el nos sonido también. Nos ayudó bastante. Le damos las gracias a todos los que estuvieron en la transmisión compartiéndonos. Gracias, Rodrigo. No, gracias a vos, Juan Carlos. Ya estamos cerrando el evento. Ya cerramos con la premiación. Te estuvimos acompañando a través de Patagonia TV para Chile y Argentina, Canal 10. En las redes sociales salimos por Patagonia TV, en YouTube. Y en Facebook, NS10 Santa Cruz. Gracias, Rodrigo. Gracias a vos. Gracias por estar en los controles. Y a ustedes por el aguante, por estar viendo esta velada singular. Muy buenas noches a todos, gracias por compartir este momento especial, este evento de artes marciales. Muchas gracias. Todo el deporte en una señal. Patagonia Sports. Vivimos el deporte. Disfrútalo en Patagonia Sports.